Buenos días, más. ¿Cómo es? Uy, ¿por qué me escucho doble? Espérense. Ah, ahí, ahora. Buenas tardes, más. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya no me escucho. ¿Cómo están el día de hoy, más? Buenos días. Hola, Jerry, Kildofris, Gabo, Andreu. Buenas tardes, más. ¿Cómo están el día de hoy? Andreu y Gabo, gracias por los retweets, más. Top 11 jugadores que me caen mal. Andreu, ¿qué es esta mierda? Maes, hablemoslo en verdad, hablemoslo muy seriamente. ¿Metal Gear Solid 3 o Resident 4? Punto que, ¿qué es esto? Creativo 2.0. Hold up. Hey, Qué putas. Qué bueno el Creativo 2.0. El Rocket para ponerme a viciar. Fue puta ratón. Muértese con el Rocket, man. El Rocket es un buen juego. Ya fuera ahora, a mí es que yo ya quedé quemado el Rocket, man. Ya los juegos multi a mí no me hacen, ¿me entiende? Pero, man, es un juegazo. Es un juegazo el Rocket. Porque, man, yo en verdad tengo ganas de los dos, del Resident, tanto como del Metal Gear. Y voy a terminar jugando ambos, digamos. Pero no sé. Déjenme pensar más, porque no sé. Es de Kojima es pinga enorme. Tira una moneda, de sí, no, lo hacemos a tirar una moneda. Lo hacemos con moneda. ¿Cómo lo hacemos entonces? Stafer, buenas tardes. ¿Y lo del The Last of Us 2026? No, no lo vi. ¿Qué es? ¿Era el juego o era la otra vara? Es que yo escuché algo de que se filtró una mierda, pero no me salió nada. Estuve revisando y no me salió nada al respecto. Regálame jueguillos, no, Jerry. Pero hablando del The Last, vaya port de mierda sacaron para PC. Me cago en Naughty Dog, me cago en Iron Galaxy y me cago en Sony. Vaya puto port de mierda. Pruébelo. Ya lo probé y ya lo reembolsé. Ya lo reembolsé, digamos. No, no está en mi cuenta, Jeremy. No puedo, vea. Pendientes. Ya lo reembolsé. El juego ya no me pertenece. Así nos metemos aquí a perfil de Last of Us parte uno. Visitar página de la tienda. No, no lo tengo. Ya está reembolsado y le puse una reseña que básicamente dice rendimiento de mierda. ¿Me puede regalar jueguillos? Jerby, no le voy a regalar jueguillos. Andreu, ¿en qué se lo gastó? ¿Qué se compró? Hijo de puta, se compró FIFA, ¿verdad, Andreu? Se compró el FIFA 23. Qué hijo de puta, Andreu, más asqueroso comprando ese FIFA, güey. No, no, sí, no, no, mis huevos. Los subtítulos iban para el culo. No, no solo el tema de subtítulos, man. Se compró Platinita Online. La primera vez que abrí el juego. Stafer, buenos días, por cierto, no me acuerdo si lo saludé. La primera vez que abrí el juego estaba consumiendo 29 gigas de RAM. Espérense para ver, por aquí tengo la screenshot. Vean esto. ¿Ustedes ven esto normal? Está consumiendo un 97% del procesador. Ya llevamos mal. El juego está sumamente mal optimizado en temas de procesador. Ahora, casi 29 gigas de RAM, 144 FPS en Ultra 8K. Ahora, que el juego se ve precioso, no vamos a decir que no. Vean nada más este pelo, vean nada más este pelo cómo se ve. Están viendo la calidad de cómo se ve este juego. Es que está tan cuidado, man. Está tan cuidado el puta juego. Cago en la puta. Hola, grasitas. ¿Cómo está optimizado? Va de la mierda, Morco, no lo compre. Si tenía pensado comprarlo, no lo compre. Yo ya lo reembolsé, man. Va absurdamente mal, man. Tipo, no es como que me iba a 30 FPS, pero está muy mal optimizado. Y no solo eso, en el SSD bueno, instalado en el SSD bueno, duró cerca de 20-25 minutos compilando shaders. 20-25 minutos solo en esa mierda, esperando en el menú a que se compilaran los shaders. El juego está mal hecho, está mal hecho, sin más. Ojalá lo arreglen, pero sí. Usan Real Engine.
No, porque los de Unreal Engine ni siquiera compilan. Que estudio lo portió entre Naughty Dog y Iron Galaxy. Iron Galaxy son los mismos del Arkham Knight, entonces se puede imaginar. Esa misma gente hizo el de Uncharted y el de Uncharted ya salió como salió, digamos. Entonces, imagínense, ya vendrá un dev de la comunidad. ¿Cómo a qué se refiere? Ah, bueno, y el juego ahorita tiene un 3 de nota en Steam en este preciso instante. 33 de nota tiene The Last of Us. Juegue Metal Gear 3 ya sin tanta vuelta. Vean, están las dos opciones. Una encuesta así rápida o mandamos una moneda al aire. Si juego Metal Gear o si juego Resident 4. A seguir con Dark Souls 3, madre. Sígalo, disfrútelo. Paul, no hijo de puta, porque usted va a votar con Florentino, va a votar con Andreu, va a votar con el mayor fan de Notma y va a votar con un montón de mierda de cuentas y no es plan. Y como con esa misma, así. ¿Cómo que usted de verdad no sabe quién es el mopón? Mamando para variar, digamos. Una que se llama Gabo Shit. Ah, esa también es suya. Mae, ya operaron al gato, le sacaron los huevos ahorita, mae. Está ahí echado en la cama, todo hecho una pinga, qué pecado. Pobrecillo, mae. Pero maraca, ¿por qué dice? El famoso Gabo mierda. Ah, bueno, qué dicha. Ahora full suerte, Stafer. También soy Satki. Si usted es todo mundo, maldito. Un flip a coin. Yo es que, man, no sé qué quiero jugar más. Tipo, ambos tengo muchas ganas. Y, mae, el Metal Gear logré que sirviera. Eso sí, es en Xbox, pero logré que sirviera. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Lo podemos hacer al mejor de tres o así, digamos? Un spinner. Uy, lo hacemos con esto. Lo hacemos con esto. Podemos hacer números pares Resident, los que no son pares Metal Gear. Son seis números, deberían ser la misma cantidad, ¿no? Tipo, tres pares, tres impares. Lo hacemos así. Neymar estudiando lots. Sigue siendo 50-50, sí, pero es más entretenido. Esa es la gracia, History. Es más gracioso. Puedo aumentarle el tamaño a esto también. Ok. Hagámoslo a 3. Ok, al mejor de 3. Bueno, mejor de 3, ustedes ya me entienden. Como Canelo mandó matar a Surco. Tipo, sea lo que sea que salga, hoy voy a estar un rato largo aquí. Ok, entonces quedamos. Pares Resident. Impares Metal Gear, ok. Pares Resident. Vamos a hacer 3 vueltas. Par. Va ganando el Resident. Vamos a darle vuelta otra vez. Impar. Ok, se decide todo en la siguiente. Me cago en la puta. ¿Listos? Démosle. Impar. Metal Gear. Toca Metal Gear, entonces. Espérense para cambiar la categoría y todo. Snake. Yo qué sé, le voy a poner nada más Snake. Espérense para, que tengo que cambiar todo esto, wey. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Y va a cargar a Capcom, claro. Snake, Metal Gear Solid 3. La categoría sí la puse bien, ¿verdad? Snake Eater, ok. Bueno, Eater, no tiene H. A ver, que para este juego ocupo conectar el control, como dicen por ahí. No sé si con este cable es recomendable, pero ya que... Bueno, no, voy a poner el otro cablecillo, que este cable es muy potente, creo yo.
Más, estuve probando el Oculus y funciona perfecto. Ya lo logré configurar bien. No lo he configurado para que sirva con el OBS ni nada de eso, pero no es tan complicado. Es nada más activar una vara del Steam VR y ya. Lo que estoy buscando es cómo hacer para ver el chat también, porque no tiene vara nativa. Entonces, crear otra actualización aparte para poder hacer eso. Espérense para acomodar la cámara también. No, que casi se me cae el control. Fue puta Andreu que solo tocar las bolas, weón. Creo que la cámara debe ir por acá. No le iban a meter VR, creo que sí, pero capaz solo es exclusivo, Gabo, como el 7 y el 8, que solo en Play puedes jugar con realidad virtual. Comí mucho, voy a tronar. Fue puta muertazo. Vamos a ver, madre, recen, que sirva, que sirva, que sirva, que sirva también en directo, que sirva y que no dé problemas a lo largo del día de hoy. Que sirva, que sirva, que sirva, que sirva. Ojo, ok, tengo audio. Ok, se ve. Se escucha bien y tal, ¿no? Quiero ver si no hay delay, porque yo estuve configurando lo del delay del audio para que no afectara y parecía que no había. Morco, esa versión es la que no me sirve. Y la única versión que me sirve es la del Zenny. La del Play 3 no hubo forma, man. No hubo forma. Del todo no abre. Esta versión estuve viendo y está bastante bien, supuestamente. No hay delay con el sonido ni nada así, ¿verdad? Siento que va bien todo. No, y de hecho, el de Play 3 me tuve que medio hacer spoiler para ver temas de rendimiento más. Pero esta versión es la que va mejor en temas de rendimiento en general a lo largo de todo el juego. La del Play 3 se laguea muchísimo cerca del final del juego. Eh, Así que sí, eso. Denme un toque antes de empezar y ya vuelvo, más un par de minutos, ya vengo. A lo yo soy. Lo único es el sonido con Xenia. Sí, sí, tipo la solución que vi porque supuestamente cada cinemática le agregaba un poquito de delay. La solución que vi, que supuestamente lo soluciona a la perfección, es ponerle cap de FPS desde el panel de Nvidia o desde el driver de su gráfica CMS Nvidia. Supuestamente esa es la solución según vi. Vamos a ver qué tan cierto sea. Y también el poco delay que había lo solucioné cambiando una vara del emulador también, una opción. Entonces en principio debería servir a la perfección. Escenas importantes, bien mamones. ¿Qué cosa, Jacob? No quiero sortear el bullying este. Qué pecado, Jacob, no le han dicho nada de su cuenta. Voy a ir poniendo la cámara. Yo creo que está un toque abajo. Un toque más abajo. Yo creo que ahí está bien, ¿no?
Bueno, es que si me acerco mucho, bueno, vale, pinga, porque nunca estoy tan cerca. Creo que está bien todo. Voy a 3 horas en su cuenta. Voy a poner esto a grabar, que ya está grabando. Y ahora sí, llegó la hora. Seguimos con Snake. Vamos a empezar el Metal Gear 3. Nueva partida. Estas dificultades no las entiendo. Estoy jugando la serie por primera vez. No. Me gusta Metal Gear Solid 1, me gusta Metal Gear Solid 2 y me gusta Metal Gear Solid 3. ¿Qué putas quiere decir esto? ¿Fácil? ¿Medio? ¿Difícil? ¿Muy difícil? ¿O qué? Me dijo que compré algo con mi tarjeta para probar algo muy estúpidamente. ¿Con su tarjeta? ¿Cómo? Yo ayer compré un juego para que no mame. Una media así para probar si funcionaba. Qué vara, pero en fin. Yo creo que pongo me gusta Metal Gear Solid 2, ¿no? Tipo, entiendo que esto no afecta a la dificultad como tal, pero es que no me da ningún tipo de contexto. Ah, bueno, nivel de dificultad en normal. Nivel de dificultad estándar. La gente que se lo pasa en difícil tiene putos problemas. The world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. La Guerra Fría. Ok. ¿Qué tal de audio? ¿Está bien? Yo creo que está un poco alto, ¿verdad? La otra vez le bajé de lo de Windows, pero no sabía si iba a estar suficiente. Cold War, sí. Un poco alto, sí. Toque. Ahí lo puse en 37, me dicen qué tal. Ahí lo bajé un poco. ¿Está mejor? ¿O le bajo un poco más? 5:30. Agosto de 1964. Está bien, ok. Sí, Kojima se sacó las maestrías en eso. Alright, you ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good, we've got high visibility. El símbolo de... Entiendo que ese es el símbolo tanto de Foxhound como de Kojima, ¿verdad? ¿O me equivoco? O que tal vez de Foxhound no, pero de Kojima al menos sí que es, creo. Una de dos. No está muy rescalado, por cierto. Está 1080 y ya está. No lo rescalé a 2K ni nada así porque me da cosa. De Foxhound eso. ¿Cómo no se la va a pelar cuando les llegue la factura a fin de mes? Ah, Foxhound es solo en el 1, Fox, ok. Se lo digo por experiencia, ¿cómo? Capaz lo ponen a trabajar. No están mis planes, no es entendible. Aquí también está caliente, madre. Yo creo que aquí donde está la cámara creo que no tapo nada, pero madre, la verdad no me acuerdo. Tipo, ayer me metí a probar el juego, pero nada más. Ey, me gusta, sí, lo puse en ese, pero es que no me dan contexto de qué putas son los parámetros esos. En una pared aparecieron pelos. Madre, yo me estoy empezando a plantear pasarme ese Metal Gear también. Todavía no se emociona mucho, pero me lo estoy empezando a plantear. Me está empezando a dar curiosidad, digamos, ese jueguillo. This is one for the history books. The world's first Halo jump. El primer salto de esos. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. La cámara cenital. Ah, la puta, qué horrible. Y si le pongo me gusta Metal Gear Solid 3, ¿cómo es? Para mí está increíble. Morco, ¿usted ha jugado ese, el Rising?
Ah, hizo la intro 3 veces. Ah, cada parámetro cambia esto. Ah, ok. Dirigido por Hideo Kojima, tenía que salir en algún momento. Es vacilón, ok. Jack, I've got some Es important. muy diferente que esto, ¿verdad? Jack. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Virtual. Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov, Sokolov. head of the Como el de Dishonored. 54 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, Puta, Snake es una enciclopedia, güey. in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility and the... Ya audio ahora sí está bien, ¿no? He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no Otro idea. Metal Gear. We were Es running probable, out ¿no? of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes,
He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So, what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. Qué puta, ¿dónde lo tienen metido, weón? Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. ¿Qué, Jacobo? Sí, ojalá estos juegos estuvieran en Steam, pero la versión buena de los juegos. Porque en GOG está el Metal Gear Solid 1, por ejemplo, pero le tienen que instalar mods y todo para que siquiera sirva, güey. Para que sirvan condiciones, digamos. Este es antes, Jacobo. Ah, bueno, sí, ahí lo puso Morco. Este es antes. Este es antes. Este es antes que el 1. Pues él lo hizo, que no mames. Sí, se supone que el remake de este sale en un año. ¿Por qué me sale al revés? Uy, qué pichudo, ven esto. Ah, ya no lo puedo poner otra vez. Puta, este mae, ¿cómo hace para ver con esto, weón? No se ve un culo. Sí, está bien raro eso, pero yo creo que es porque se va moviendo. Porque creo que no estaba antes. Sí, pero eso lo mueve una 3DS a 15 FPS, weón. Es un poquito trampa eso. Yo me encontré una copia del de 3DS como a 45.000, weón, porque estaba buscando a ver si alguien lo vendía barato antes de que me sirviera. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. Andreu, en Xbox sí, en Play no tengo idea, man, porque tendría que prender el Play 3 y todo. Ah, no sacaron muchas, con razón costaba tan caro, man. Sí, Jerby, los Metal Gear son buenísimos. Yo nunca los había jugado más hasta ahorita. Siempre le habían dado de largo a estos juegos. No sé ni por qué, en verdad, porque nunca, tipo, lo poco que había escuchado de Kojima, todo era bueno. Pero sí, el primero cuesta empezarlo al menos. De Play 4. Ese juego salió para Play 4, no era solo de Play 3. Qué bueno el Amazing Spider-Man, man. Yo ese juego, ¿cómo lo jugué en Play? En Xbox. En Xbox. $80 es barato. No sé yo. Para un juego de Play 3. Bueno, al menos aquí yo creo que no creo que esté tan caro. Vale más en Eneva o así, pero ni idea. Puta Kojima, ¿cómo le gustan los planos con cámara lenta? Madre, me cago. Jack, David Hayter. Ok. Dios santo. Cámara en tercera persona.
Dios mío. Gracias. Por fin. Ven esto. Y me da una ración. No tengo muy claro cómo se usan estas mierdas. Ven, hay una... Aquí hay serpientes y todo. ¿Qué hace Raiden ahí? Está tranquilo, anda explorando, weón. Curioso está esto. Aló. Que raro el sonido del códec, ¿verdad? Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be Naked referring to you as Snake. Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? Así es, Jeremy. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Véalo. Snake. Puto Kojima de mierda, ma. Esto es súper simple, pero de puta. Estoy emocionado. Es que qué juegazos, ma. Este maratón de Kojima es de lo mejorcito que me he pasado en directo, digamos. Y todavía nos quedan 3 juegos. 2 de fijo, contando el 5 y el de Death Stranding. Porque el 4 Can you hear me, Major? complicado de hacer que funcione. Estoy en proceso de eso. Kept you waiting, siempre tiene que decir eso. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. No he descubrirte, y bueno, ya veremos cuánto dura. Unit speciality. In other words, weapons and equipment are El de Death Stranding es preserved. fijo, sí, sí. That goes for food as well. Your Tipo, food siempre y will cuando be lo pueda jugar es de your fijo. name implies. Great. Now I see why you asked me if I like El snakes. Rising aún no sé. I suppose Es muy calling probable que snakes lo is a juegue. bit of a joke, too. No le voy a decir que no. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a Como la knife and a polla. tranquilizer gun. Use them to hunt for Un food. cuchillo y You'll una also find some tranquilizadora, medical ok. supplies in your backpack. Yeah. Sí, pero tengo que agarrar el bulto. Backpack. I lost it in a tree on the way down. Después del 4, ok. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? Entre el 4 y el 5 me lo I paso. can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. El 5 lo tienes, Jacob. Okay, Snake, go get your backpack. El 4 pasa al Rising o a... No, sí, tipo del 4 Rising y luego el Ground Zeroes, pero el Ground Zeroes dura como 2 horas, weón. 2, 3 horas. Y de ahí ya el 5-5. Si se lo paso yo solo... Madre, es muy probable que me lo pase. Así que si me lo quiero regalar, adelante. Nada más que tiene que tener paciencia porque todavía falta para llegar ahí. Todavía queda pasarse queda pasarse el 4. Es necesario. Yo sé que es necesario. Yo lo tengo, man. Snake. Yo lo tengo, tipo, lo tengo ahí listo. Eso era como solo una misión, man. Una vara así, ¿verdad? Tipo, era súper corto. Ahí está. Aló. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon,
it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be Frutas. displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, Tengo it'll affect your performance. estamina en este juego. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your Okay. stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Desde aquí se va If you reach estropeando. zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Ah, Suppressor's durability puta. is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Okay. Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of Sí, como un myself, prólogo, huh? exacto. I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this Qué was a solo putas. mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your Ese real es el nombre. Ah, Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, okay. huh? It's John Doe. And they call you Jack. John Doe. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS The together. boss. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, Uy, puta, and más 18 específico. hours.
You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. La música. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters okay. combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. Va un I'll rato, be sí, here to Jacob. help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques.
Jerby, ya entendí Your que mission encontré is un to programa retrieve para Dr. ventanas sin Sokolov. bordes, Jerby. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Ok. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Ok, tengo que hacer lo que pueda en sigilo, básicamente. Try to remember some of the basics of CQC. Jerby, no digo que esté malo, es que yo prefiero en pantalla completa. Now, Si es la única forma, pues lo jugaré así, pero me voy a entender. Ok, déjenme ver porque cuando lo probé ayer para ver que todo funcionara bien, los controles son rarísimos. Tipo, esto lo hago con el análogo. Ok, esto es con el análogo. Con el análogo izquierdo muevo así más rápido, con este se mueve más lento. Uy, ok, con ese disparo. Con este pego cuerpo a cuerpo. Ok, si le doy al cuadrado solo también dispara. 2 balazos menos ya ahí, a lo estúpido. ¿Las serpientes les puedo pegar con cuerpo a cuerpo? Ok, sí. Bien. Sí, yo soy con el control de Play 5. Jerby, con los parámetros de Steam no se puede. O con el cuchillo. Tengo el micrófono también unidireccional. Ok. Pero siempre hace como lo mismo, ¿no? Tipo, siempre hace como el mismo ataque. ¿No? ¿O es vara mía? Detecta animales con ondas de sonido. Ok. Aquí cocodrilos. Crasheado no habría. Ok. Está bien. Mal parido, pensé que no me podía pegar si le pasaba por ahí. Quite. Ahí hay otro. Ahí hay un panal. Si le disparo a ese panal. Ah, nada más se van. Ojo. Y un ungüento. Pasando por el Tárcoles. Tengo que lo jugaba daba ese programa. Para ponerlo con OBS. No sé, hace como el mismo ataque. Qué varas. Sí. Sensor antipersonal, vibra al detectar un ser vivo. Equípate para utilizarlo. Resto de vibraciones, ok. Píldora resucitadora. Pasilla de muerte falsa. Ok, puro prismáticos. Llevamos el detector este. Ya no sirve. Ah, ok, ok. Ahí están los putas. Que binoculares más raros. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. Tienen como una vara rara, ¿no? KGB troops sent to guard Sokolov. Ah, no, eso es como una sombra. AK-47s and grenades. Ta. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law.
We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. Ok, The supongo. point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. No va a pasar, The pero success of bueno. the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Lo puedo cambiar. Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Okay. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. La nueva You versión can de see how Santi va como effective el your culo, sí. camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. Ok, tengo que hacerme uno con la naturaleza. Camuflaje, cara. Fue puta. La máscara. Este es el único que me sube. Más 15. Ok. Ok, mira, hay peso y todo. Comida. Comer. Lo como es de aquí, qué raro, ¿no? Entiendo que no es así. Entiendo que tendrá que haber una forma más simple. Supongo que se puede poner desde este otro menú también. Problema para ahorita. A ver, vamos a llevar esta hora equipada. A ver, me quiero tirar al suelo. 90%, ok, no está mal. ¿Puedo pasar por aquí? Repelente, ok. A ver, vamos a intentar hacerlo bien en sigilo. Ese madre tiene un radio, entonces ese puta. En este juego los podré noquear. Andate a la mierda, huevón. Ay, hijo de puta, ¿cómo hizo para verme tan rápido? El hijo de puta ni se había dado la vuelta y ya me había visto. Se puede hacer de todo. Pero eso me lo tengo que equipar o no. Tipo, es que no me dejó hacer nada ahí. El hijo de puta de una vez se dio vuelta. Entiendo que eso es nada más pegar, ¿no? Mamapichas, ¿cómo me estás viendo? No, hombre, si ya vienen todo mundo, man. Man, hombre, vienen todos, weón. Meta. Tipo, no me quiero poner a volar balas, bro. Para que agarre y ahora sí. Ya, pero es que no pude. Ese le di. Morite, maldito. Ay, ¿por qué no se caen? Si este hijo de puta le di en la pura cabeza. Ahí no, ahí le di en el chaleco. Y ahí cayó. Eso es como que se van. A ver. No he probado, se desconoce su sabor, ok. No le gustó. Si me como la serpiente así, nada más. Ok, pero esto me recupera. O sea, tipo, está bastante bueno. Esto me recupera la estamina.
¿Cómo recupero vida? ¿O la vida se recupera sola? ¿O ahí se ocupa encontrar raciones todavía? A ver. Y una ahí al fondo. Que te tires al suelo, puta. Mae, no me da ni tiempo de hacer nada, los hijueputas me ven demasiado rápido. Tengo la mierda que más camuflaje me da, seas picha. En el tutorial no salía así. Voy a pasar recto, me la pela. Voy a pasar recto. Quite. Me va a matar. Ok. Tolinobot, no. Fue putas nombres, güey. Ay, Dios. Si me espero aquí, vienen. Hueputa, qué mierda. Pensé que no me iban a descubrir si pasaba recto. Vale que era en sigilo, weón. No es a este. Que... Dios, Snake. No, ya me matan. Dispare por lo que más quiera. Picha. Bueno, da igual. Porque lo intimidaste girando. Claro. Ah, ¿me puedo tomar...? Ah, no, no me puedo tomar la cosa esta, ¿verdad? No, porque me mataron de verdad. Es si me tomo la pastilla. Ah, bueno, me vuelven aquí. Ah, pero sin que estar descubierto. Ok, me salió rentable al final entonces. Bueno, hay una forma de ponerme en tercera persona, pero estando agachado. Uy, ¿qué hice? Ah, ok, no abrí el codec. Porque esto sí que es... Ah, ve ahí. No, es que es una mierda ir así porque no veo un culo, man. Tipo, vienen dos más por ahí. En el puente. ¿Qué hace Snake? Ok. Ahí vienen dos hijos de putas. Debo intentar disparar al otro. Ahí le di en la pata. Alguna hora se cae, ¿no? En principio le di. Ahí cayó. Snake, Dios, muévase. Mae, ¿por qué me cago en los controles que de Kojima? Ahí ese mae le di en principio. Ese también. Al de allá no le di de verdad. Uy, lo tiró. Lo tiró, ¿vieron eso? Lo pasé. Lo pasé para despertarlo y lo hizo tirado al vacío, man. Qué hijo de puta. Snake, Dios santo. Ay, mierda, vienen dos.
Vamos. No, 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 ¿con qué subo? Uy. El silenciador ya va por la mitad, madre, cómo me crap. Pero el hijo de puta este, ¿qué? Uy, ese también se fue. Tengo que ir lento, ¿no? Si no va muy rápido, el hijo de puta juego no lo deja. Ya. Estamos a salvo, nada pasó. No veo. Madre, no, es que jueputa ángulos de cámara de mierda, me cago en Kojima, madre. Siempre. ¿Por qué no me deja aquí en tercera persona, huevón? ¿Qué le cuesta? A ver, ¿qué hay por aquí abajo? Por aquí abajo hay algo. Ah, vea usted. Sujétala de primera persona, apunta con el botón L del hombro, teniendo tipo de disparo con triángulo y quita y pon el silenciador con A. ¿Qué arma me dieron? Lo tengo que sacar de la mochila, la verdad. Cuchillos. ¿Qué? Pensé que me habían dado un arma. Capaz sí estoy mamando. Pero bueno. Voy a llevarla sin silenciador de momento para no desperdiciarlo. En la mochila, pero madre, no la vi. Objeto, arma. Estoy ciego. Tengo que seleccionar esto, es. Esta. Ahí está, ok, ok. Pensé que me iban a salir ahí en ese menú. Quita y pon el silenciador. Entiendo que no tengo silenciador, ¿verdad? Como apunta, qué loco. A ver. Podemos continuar. Gasvet. Ah, solo para la Mark II. Ahí es donde supuestamente tiene al maestro. Al Sokolov. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. Le gusta hasta la mierda el lugar, eso sí. Man, la gente que se pasa estos putas juegos en la máxima dificultad sin que los descubran como putas hacen, güey. Lo que es ser un puto enfermo, man. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Okay. Be careful. Your mission Al puro is to bring fondo, Sokolov básicamente. back alive. He must Se saben not todos be los exposed spots, to mae, any pero es kind que of no danger. tiene sentido, Do güey. not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. No va a estar ahí, güey. Beginning my approach to the target. Ok. Y 90% es lo más que puedo tener. Uy. Espérese para revisar. Así rápido, camuflaje. Todo me baja. Todo me baja, sí. De momento esto es lo más que puedo tener, parece.
¿Con qué botón me cambio el...? Al utilizarlo gasta pilas, no me joda. Me cago en la puta. De la nada esto es el puto DayZ, weón. No. ¿Se recarga sola? Ok. Ahí es voice chat, técnicamente. Quiero intentar hacer la vara de interrogar o ahora sí, pero man, no logro. No logro siquiera acercarme a alguien. La cámara no me ayuda tampoco. Sí, está viniendo. No tiene silenciador ahorita. Mándate a la mierda, pero es que como... No entiendo. No entiendo. Iba súper lento, seas picha. Iba súper lento. Que a mí no me jodan. Vea, ¿saben qué? Ya estuvo bueno con el sigilo, malparidos. Ya me tienen mamado. Toman mierda todos. M37, cañón de 12 balas, ok. Piensan que no es momento de recargar. ¡Uy! A la puta que me tiraron una granada. Importante que no te detecten, es que más... Esta vara es imposible hacerlo sin que me detecten, a mí que no me jodan. Jueputa, levantes. Snake, ¿cómo más lo tenés al frente? ¡Lo tenés al frente! ¡Subnormal! Está cerrado eso. Uy, ¿qué hice? Parece un toque que abrió otra vara con el pad de esta mierda. Ya. Uy, ¿puedo subirme aquí? Hay una vara de gilear, parece, ahí abajo. Aquí es donde se supone que tienen al maecillo este, justo aquí abajo. A ver el arma que me dieron. Ojo, una escopeta. Ah, esto no me lo puedo poner aquí, o sea, esta vara. Esto, por ejemplo, lo tengo que montar acá. Me suena que me ha salido ese Mademore con recomendados, pero tampoco he visto mucho para no... Para sujetar y lanzar, el tiempo que pulses el botón de... No lo quiero tirar, si acaso me lo quiero comer. Ok, ese era bastante bueno, parece. No. Si me tiro de aquí, manda que me mate.
paz. Major, I'm in front of Sokolov's cell. The door won't open. Tengo que buscar Hold otra on, Snake. forma, que hijo de What's the puta. current condition? Condition. Yeah. What phase is it now? Alert. ¿Qué? Exactly. Ah, I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you listen to people when they're talking? seas picha, no me dijo nada. Well, anyway, the reason that door won't open is probably Como los because Sokolov submarinos. is blocking it himself. He's scared, no wonder. In order to break Sokolov out of there, you'll need his cooperation as well. So stop scaring him. Seas pinga, no me dijo. Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things Okay. are stabilized, try it again. Got it? Hola Canelo, buenas tardes, man, ¿cómo está? Ok, di bueno. Uy, hueputa. Qué parazo, man. Pro vida, ok. Dios mío, Snake. Qué satisfactoria es la escopeta, man. Pro vida, te van a poner, pro vida mis huevos, man. Qué satisfactoria la escopeta. Yo creo que así no es como uno tiene que jugar este juego, pero está divertido igual. Estoy bien por dicha, Canelo, man. Man, soy la verdad que me voy a pedir comida. Ahora me pido un burrito, una hora así. Hace rato no como burritos de aquel lugar. De ahí está Sokolov. No me acuerdo del primer nombre, mae. Me acuerdo el de Dishonored que era Anton Sokolov. Este no me acuerdo cómo es. ¿Está quemando los planos? No voy a pedir McDonald's acá. Are you one of Volkin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. Aparte de morirse. Fue el que... Mae, ese man no se muere, ese tan mamapichas. ¿En qué final sacó usted que lo mató? Yeah. I Ese man no se muere. The man who got you out 2 years ago. Muere de viejo, pero en el Dishonored 3, digamos. Bueno, en el Death of the I have a Outsider. message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. Tienen descuentos en los tacos en ese lugar. We've got no time for this. Cuestan como 10 rojos igual. Before they arrive. Who's they? Colonel Russos. Volkin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt. Como lo de Intel. Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Yo quiero unos al Khrushchev pastor, has man. managed to suppress the opposition so far. But the failure of his Menos mal es urgente. policies has put him in a precarious El hijo de puta este ya viene lento, digamos, para que se ponga a explicar todo last esto. November. Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volkin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they Tranquilos. are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside.
Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Y yo me los volé a todos. Killing me in the process, or so it would seem. A pedir que lo mate. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Pues vámonos To entonces. me. ¿No? Digo yo. By the way, your Russian is superb. When Yeah. did you learn to speak it? From my mentor. ¿Qué? ¿En qué momento empezamos a hablar ruso? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Estamos, digo, estamos muy precisados por Sokolov irnos. is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. ¿Cuál What chiste, about the Jacob? sentries? I had to kill them. There was no other way. But no Dígalo, one le doy pase libre esta world. vez. I see. Porque no me acuerdo What qué about era. the boss? We lost contact with the boss. Ah, de poner algo en ruso. Ah, ok. Entonces Probably no lo just a haga. weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Ok. Mae, Snake, los acabas de matar a todos, weón. Ahí se supone que hablan en ruso, pero para el espectador en inglés. Qué chupicha, ¿por qué no lo pusieron en ruso, weón? Tipo, que en el doblaje original al menos sea en ruso. Y luego lo pasan a... tipo, que pongan los subtítulos, ¿no? Para que tenga sentido. Qué Kojima más cagón. Ese puta que... ¿Qué está haciendo? Sí, los gringos son los típicos que sale alguien hablando en otro idioma, póngale en italiano y ponen en los subtítulos hablando en italiano. Hay alguien ahí. Tanto coco la inmersión, madre, me hubiera encantado. Este hijo de puta, ¿quién es? Pinga. Bueno. Freeze. So this is the legendary boss. Ocelot. Ahí no tenía un revólver con la pistolilla. Meet at last. No, no es Ocelot, ¿no? No, no es Ocelot. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Pues sí. What's No, the es de la reason unidad de you're Ocelot, here? pero no es Ocelot. Ocelot, perdón. El ex dueño de G2. No, ese no. Ese mamapichas no. Buenas tardes, Hazard, por cierto. He's the Ocelot commander. El That's comandante. Major Ocelot to you. And don't you forget it. ¿Qué pasa? Comandante Ocelot. Ocelot, o sea, así es. Sokolov is ours. Ocelot joven. Get out of here. Puta, es que es cierto. El Metal Gear Solid 1, ¿cuánto es? Como 30 años después de este. What? ¿Qué dijo? Perdón. No había pensado que son como 30, 40 años de diferencia, wey. Y Snake no se ve tan cambiado porque Snake es un super soldado, ¿no? Tipo, entiendo que es así. He visto memes, yo también. Ese era Jerry. Sí, le di el hijo de puta, le hizo Walvan.
Un viejo redneck americano. Sí, sí, este es como un comandante, básicamente. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Como era el Vanish. Take cover. En fin. ¿Boss fight contra este mae? ¿Ya tan rápido? No, no. You're not the boss, are you? No. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Buena, se le encasquilló. Jacob, ese es Jacob. Leave it! Shoot the other one! Y le tiró un dardo. Yo sería Big Boss muerto entonces. Qué pichazo. Le sacó la bala. Puto Kojima de mierda, ¿Cómo le encantan este tipo de planos en cámara lenta? You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Por eso luego se pasa revolvers. The American dog. Qué pichazo, man. Es que lo hizo mierda, güey. Normal que se acuerde de Snake para siempre. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Lo he hecho picha normal, es que lo pichació. Lo verguió todo, ¿no? Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys Ya, were dispara en Black Sokolov Ops too. 3, ya es el único que le Apparently they were ganó. taking orders from a GRU colonel named Volgan, A GRU colonel? part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. No solo en cinemáticas, como en gameplay también se nota. Tipo en los escenarios, me refiero. Khrushchev's supporters and Volgans. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Ok. Que buscar a Sokolov. Antes de buscar a Sokolov, vamos a guardar. En este juego sí tengo que guardar así manual. Saving the game, Snake? Sí. Mate a Ocelot. Eso quiero probar, por eso estoy guardando.
Voy a guardar aquí para suscribir. Esta es la partida de prueba. Hey, Si la Snake, apunto con un you arma ever no me heard of deja. Godzilla, King of Monsters? Godzilla. What is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Claro, martial Andreu, arts must be chao, home buenas to tardes, giant Kenny. monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. Vaya. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. Hicieron una hace poquito, ¿no? La de Godzilla vs. Kong, creo que era, o no me acuerdo. Okay, and I'll tell you everything I know. Hace poquito me refiero a hace unos años. Movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Eso está muerto. Snake, what have you done? You changed the future. Has cambiado el futuro. Paradox. Has creado una paradoja. ¿Me quedo aquí? Ok, a ver. Ocelot. Vea cómo cambia. Estoy en Xbox yo, Kenny, pero sí. Simopir. Esto es algo en ruso, ¿no? O tipo aquí dice algo, ¿no? Time Paradox se va a poner, ¿verdad? Time Paradox, y qué pichudo, man. Qué easter egg más pichudo, weón. Aquí ya le doy continuar. ¿O hay algo más? Sí, que ni es que la versión de Play 3 no me servía, man. Entonces me tuve que pasar a Xbox. Voy a ser pilero por un tiempo. Ya, ok. Qué pichudo, man. A ver, tenemos que seguir al huevón este que se fue corriendo. El hijo de puta, creo que se fue por acá. ¿Por aquí puedo ir? No, por abajo está cerrado. Es tan cute ahí, amiga, ¿verdad que sí? Sí, estoy en el Xbox, acabo. ¿Esto no lo puedo abrir? Si lo agarro a vergazos tampoco. Ah, en este sí que me podía esconder aquí. Vea, sí, ok. De eso sí soy muy hater, porque es hater de Atari, Kenny. Ay, pero buenas tardes, ¿cómo está? Debajo de la cama hay una trampilla. Eso tiene que ser que puedo llegar desde afuera, ¿verdad? Una hora así. Que no me deje interactuar. Pero hay como una trampilla allá abajo, ¿no ven? Le agarré un odio, pero ¿por qué? Pero lo hice en serio, digamos. Con Atari Box, con sueño, pero todo bien, normal. Viene de la 1 ahora sí, me imagino.
Es todo menos un queque. ¿Qué? ¿Qué pecado, man? Lo de Atari es en serio. Qué mae más raro, weón. ¿De qué? ¿Por qué no abre el hijo de puta? Tengo que saquear a Ocelot, no, me imagino una hora así. Ah, el gimnasio, entendible. ¿Hay un candado, una mierda así? Madre, no hay ni candado, Snake, ¿por qué puta no abre? El guión no me deja. Ah, vea, por aquí. Hay un hijo de puta serpiente ahí, yo me cago en la puta. Hay una rata también. La serpiente no me ataque. Por aquí era la forma de entrar. Ah, la puta. Ok, ves, sí. Aquí llego y le doy a la trampilla, ¿no? No, porque no me deja. Quiero ver qué más hay. Oh, no, hay una salida por allá también. ¿Cuánto puede subir una consola vieja? No sé, mae. Me da a mí que tengo que saquear alguno de estos, mae. Capaz ocupo una llave o algo así. Cazarratón. Les tengo que equipar, ¿no? Cazarratones. ¿Para qué putas quiero yo cazar un ratón ahorita? Quiero abrir la puerta aquella. Tipo, o el mae para dónde se fue. No, sí, el mae se fue por ese lado, ¿no? O yo estoy mamando y se fue por acá. Voy a llamar al comandante este a ver si me dice por dónde se fue. Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are using the GRU? That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're Capaz de los otros juegos, Kenny. situation here. Yeah, I'm aware of that. O no sé. Get Sokolov out of there safely. He must not be Creo turned que, over to the KGB. creo que es la misma voz o una muy parecida. Sokolov took off in the direction of the rope bridge. Get after him. Hurry! ¿Para dónde me dijo que fue, mae? Have you been able to contact the boss? Uy, puta, ¿qué hablo? You really think it's bad reception? We're looking into it. Major. Snake, you've got more important things to worry about than contacting the boss. Right now, Sokolov is out there wandering around the jungle alone. What are you going to do if he gets caught by the enemy? We're still looking into why we lost contact with the boss. I'll let you know as soon as we find anything out. In the meantime, it's your job to find Sokolov and get him to safety. Got it? Ok. Ok, a ver, según lo que yo vi, el mae se fue por el fondo. Pero esta es la única puerta que está aquí al fondo y no me deja abrirla, entonces asumo que tengo que volver, ¿no? Tengo el detector este. Es que creo que tampoco veo nada. Sí, a ratos hay cámara en primera, no, en tercera persona y todo, Kenny. Se nota bastante la evolución del anterior a este. Pecado, el gato está dormidísimo, man. Parece escucharlo, pero creo que era otra vara.
Mira, y aquí arriba, ¿qué hay? No, Jacobo, no creo, man. Está recién castrado. Dudo que hoy haga desmadre, man. Y capaz por un par de días va a estar así como bajoneado. No me digas eso, sí, lo castraron ya hoy, man. Ahora en la mañana lo llevé. A las 9:30 tenía la cita esa. Mis bolas. Ahorita llegó, man. Estaba todo desorientado, man. Tomó un poquillo de agua y se acostó ahí. Está en la camilla del man. Estoy bien echado. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. Eso fue I'll esconderse. get you out of here, I promise. And we've got some of the Es best que seguro le duele, guys. man. Es normal. Puta. Es normal que se esconda, man. Man, por cierto, no han notado delay ni nada así, ¿verdad? Todo lo que es el audio parece que funciona perfecto ahorita. That's what they were making you bet. Un Metal Gear. Yes. Imagino que ese es el primer protocolo. El primer protocolo, el primer... Capable of launching nuclear IRBM. ¿Cuál es la palabra? Missiles from that kind of terrain. La primera versión, digamos, pero me acuerdo que había otra palabra que no me sale ahorita. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing Está bien, finished? ok. No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I Amenazaron a la didn't want to familia. die. Ah, amenazaron con matar. My wife and child again in America. Please, take me to America. Quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Sí. Nos van a acorralar aquí otra vez. Ay, no me jodas, huevón, camine. Qué hijo de putas alma. Mi puta más llorón, este me deja Jacobo, literal. La versión inteligente de Jacobo. Ahí está voz, de voz. Ahí está. ¿Qué putas vino a hacer? Es de los rusos. De voz, sí. Boss? Ay, varía reír. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¿Por qué? Este hijo de puta, ¿qué? ¿Puede controlar el tiempo o qué? Hornets. Perdón. Kojima está fumadísimo. El vampiro puede ser. ¿Cómo se llamaba? Fortune era la mae. Punta Arenas, be like. Jacobo diciendo que Limón es bonito. Limón. Limón el videojuego. My friends, let us fight together again.
I have waited long for this. No, no es. Tiene una voz muy distinta. We will fight with you once more. Un loro. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. ¿Pero qué, Kenny? ¿Qué le echó? Ah, la del... A la de esa vara. Is La del he queque. crying? No, sí, Kojima está fumadísimo, man. ¿Qué es este? Este es de los del Resident. Ahora que vi esto, ¿vio el emote que puse que se llama... Pipo Cult? Se llama. ¿Por qué Stafer? ¿Qué le pasó? Le salió un anuncio de Samsung. ¿Y ese sapo quién es? ¿Ese es Big Boss? Ah, no. ¿Quién es usted? Lo siento mucho, pero la madera no es... Actually, la madera no es conductor. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Ya, Pali. Welcome Bien to ahí. my country. And to my unit. Dice conductora, me refiero a material. I'm defecting to the Soviet Como Union. material, no es Sokolov is a conductor. little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. Esos nucleares. These will Es be una fine. traidora, ¿no? Básicamente. Boss. Who is he? ¿Vieron One of your disciples? la expresión de Snake? Are we taking him with us? Todo exagerado. No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. El rock es de los He's not rusos. yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Lo voy a presionar, creo yo. Buena, le quedó media pistola, hijo de puta. El que es Jacobo, madre, se lo llevaron bajo un hijo de puta en... ¡Uy, qué dolor! Bajo un hijo de puta metido literalmente en un avispero y lo agarró de la camisa y se lo llevó en helicóptero. Seen my face. Para que me entiendas, tipo, yo sé que es medio raro, pero Can't sí. let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Balas. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Me quebró el brazo de gratis, eso que cambiara de juego. Madre, porque estaba indeciso, no sabía cuál de los dos jugar. E hicimos una ruleta. En números pares, Metal Gear. No, números pares Resident, números impares Metal Gear. Y salieron 2 veces impares. Entonces aquí estamos. Con la lotería, no, usted busque Flip a Coin en Google y abajo le sale como más juegos y ahí le sale una ruleta. Sí, lo hicieron mierda, weón. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Ok. Shagohod is ours. Drift away. My Gana, place is Kenny. with them now.
Hija de puta. Rota del anime. Enlátame en cualquier lado, Jacob. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Probablemente no hay Just relax estereotipos, and sí. it'll all be over before you know it. Eso no ayuda, digamos. Tengo un brazo roto y probablemente otros huesos. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using A la medicine with the puta. item window button, and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical Dios. treatment. ¿Es tan avanzado la mierda esta Move the de... healing cursor with the left stick to the affected para part of the agiliarse? body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, Ah, pero stitches to todo seal esto the flow entiendo of que yo lo blood, tengo que and encontrar, bandages to ¿no? wrap the wound. No, If you do parece que no, everything porque I parece que mentioned, the cambiaron wound should heal completamente el completely. sistema de giliar. Understood? Ok. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. A ver, cura. Hueso roto, no se ha colocado una venda. Medicina. Ficha de supervivencia, sutura. Tablilla, ¿no? Que ya ahí me puse la tablilla. Hueso roto aquí también. Stafer, no tengo idea. No tengo idea, pero fue puta despiche de vara de curación, weón. Una tablilla. Corte. Sufres cortes muy profundos, sangrado, no se ha colocado una venda, todavía no se ha desinfectado. Tengo que desinfectarlo. Para curar quemaduras. Desinfectante. Este juego salió para Play 2, sí. Salió para Play 2 y luego sacaron una versión HD. Una venda. Me tuve que haber... Y esto. Vale que no... Que no ponen mucho de la vara esta. Listo. ¿Qué pasó, Andrés? Hueso roto. Cortes muy profundos, entonces vamos otra vez. Desinfectante. Entiendo que sutura y venda. ¿Qué más me puedo poner? Tratar cortes y heridas de disparo. Ah, ok. Esto no me sirve aquí. Esto no me sirve aquí. Yo qué sé, yo estoy probando. Ah, ok, aquí también otra venda. Cortes muy profundos, entonces va desinfectante.
Sutura, venda y esta mierda. Este que tiene, cortes muy profundos, va de nuevo desinfectante, venda, sutura y la mierda esta. Pone a 33 sales el puto Miles Morales. Mae, pero ¿por qué no me avisó, hijo de puta? Ya no está ese precio. Estuvo ese precio que por 5 segundos. Dios, ven qué dolor. Ouch. Ya no está. Pero di mamá pichas. ¿Y usted a dónde jaló? ¿Usted a dónde jaló, malparido? Hueputa sal. Tampoco se dio cuenta ya, pero él se tenía que dar cuenta. Me fui 20 minutos de hacer una cosa. En fin. Ve lo que pasa cuando usted no dice los contactos, Andreu. Que uno no puede estar atento a esas varas. ¿Cuáles contactos, tío? Donde sea que avisen de eso. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you Yo voy see a that? revisar. Yo voy a revisar solo por si acaso a mí me sale o no. Uno no pierde nada. Para eso, ¿tiene Discord o no? No, no me sale. Qué mierda. No. Qué pinga. Un minuto duró. Qué puta, ¿no? TV info. A ver, para abrirlo. Me sale que es el precio actual. Mira, sí, lo pusieron. Hueputa, man. Lo pusieron a 30 colones. En algún momento. Qué mierda, man. Stafer también, gracias por el retweet, digamos. Se buguea las redes, man, no estaba viendo, pero es probable que se bugueen ciertas varas. Por ejemplo, el agua ahí en esa piedra va bugueada. Va Ocero también con esta gente. Y el mae parece que se estaba cagando. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. ¿Qué pasó? What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. La esposa de Sokolov, qué mal parido, mae. Hay varas que se buguean, sí, en medio. Las hélices ahí al fondo. Nada que hacerle más. Mis disculpas, pero es la versión que funciona mejor. Bueno, que me funcionó. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. Dios, ven cómo llevas This ahora. marvelous new toy and try.
Colonel, Se va a volar el... even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Fue puta. Y estalló una guerra, ¿verdad? Me imagino, solo esta estupidez. Ese fue el paquetillo que me mandaron a mí. Fue puta. Ojalá pronto, Andreu. Ya queda menos, en algún punto pasa. Guardar, sí, claro. Ok. Ah, que esto era el prólogo. 1 hora 40 minutos. Dios mío, con Kojima, me cago en la puta. Que esto era la intro. Me queda claro que es de Kojima. Sí, sí, como la mitad fueron cinemáticas. Fácil la mitad, man. Fácil, fácil. Game design. Man, ya entendí que Kojima participó. Era el final, se imagina. Había sacado un final malo. El juego más corto de Kojima, sí, y aún así, como, vea, hora 40 llevo jugando. Como 1 hora han sido cinemáticas, yo diría que han habido más cinemáticas que gameplay, y no me parece una exageración. Yo creo que es bastante posible, digamos, que sea el caso. Cuando salió Metal Gear Survive ya habían echado a Kojima. Eso fue Konami. Konami intentando sacarle plata a Metal Gear. Ya ahí Kojima estaba afuera, man. Como que se me emocionó, puta, que no sé hablar. Pero ¿qué es esto? Porque parece que el juego ya terminó. Pero aparecen los créditos. ¿Por qué parece intro de serie? Pues porque así es Kojima, weón. Así es este hijo de puta. Ha salido como 87 veces que el mae participó en el desarrollo. Qué puta, cómo le gusta decir que participa en varas, mae. Puto Kojima, mae. ¿Cómo le gusta al hijo de puta hacer mierdas así? Sí, ya aparece el puto Jerby que solo dice que participa en todo. Kojima, sí, en todo momento dice Kojima. Una semana después. 11:30 p.m. el 30 de agosto. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal.
Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Okay. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs? Una serie cinemática interactiva, mae. Tendría razón. I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Puro. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to ¿Quién es este mae? a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Andreu. Volgin. La voz me suena un pichazo, man. No sé quién era. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So,
The boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. ¿Cuál de nosotros? You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? Ese avión que detectaron, me imagino. The army insists that this is O no sé si ellos llevaban helicópteros de esa gente. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Okay. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Matemos a This is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Lo matemos. Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Matar a la mentora. Hecho mierda, ¿no? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. Puta, lleva They've also put un us in touch póster with de a una couple of modelo. insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Oh, puta, qué tan No alto names va, are güey. Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. ¿Qué putas es eso, güey? ¿Qué es esa vara? Hay cosas como que clipean, ¿verdad? Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. 30.000 pies. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Ha despichado el puta Snake.
Qué vergazo. Dios, man, que frene así de pichazo, qué mero vergazo tiene que ser, man. Bueno, lo suelta un paracaídas, igual que pichazo, no da tiempo. Todo el vergazo. Qué huevos mandarse así, weón. Menos a Limón. Yo creo que Limón es la única parte a la que uno tiene que llegar así, de hecho. Es la única que cumple los requisitos del escenario. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, Normal, Jacobo, nadie ve esa mierda. Vuelve a estar esta madre. If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well. Man, llevamos como 40 minutos de puras cinemáticas. 140.96. ¿Se dan cuenta? And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. Tipo, no me parece que estoy exagerando cuando digo ese número, ¿no? Is 148.41. Mr. Sigint, got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent.
to the Khrushchev regime at the very least. Sí. Remember, Ahora this is tengo still a armas. sneaking mission. Entonces. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Y vámonos. Gameplay. Gameplay, por fin. Me cago en la puta, madre. Como media hora de pura cinemática. Denme un toque, madre. Ya vuelvo. Un momento rápido. Aló, ya. ¿Quién me menciona, girl? Me dio una mención, pero no veo el mensaje. ¿Qué? Me cagué. Lo siento. Qué pecado, Gao. Todo cagado el hijo de puta. Sin presiones, pero sí, sí, sí. Sin presión, todo tranquilo, pero si falla, sepa que holocausto nuclear, digamos. No, holocausto nuclear no se dice, ¿cómo se decía? ¿Esa no era la palabra o sí? No, guerra nuclear, ustedes me entienden.
A ver qué me dieron. Una M19. Micrófono direccional. Granada detonadora. Y de aquí. Ok. Esto sigue más o menos igual. Camuflaje. Vamos a ponernos pintura. Y el uniforme. Yo creo que este sí. Este es el que más me va a dar ahorita al menos. Voy con Andrew para saludarlo con un... No. A ver este uniforme. Qué raro. Supongo que para desierto. En caso de que haya desierto en este juego. Andaron con un montón de estas varas, ¿no? ¿Qué es ese animal que está aquí? Ah, una serpiente. Ah, pero la estoy pateando, bueno, da igual. Qué lástima que en este juego uno no se pueda mover agachado. Madre, parece que veo algo ahí arriba. Uno puede sacudir los árboles o algo. No, esto no lo sacude, ¿verdad? Qué mierda. Me tiró otra cosa, pero... No. No, no me deja. Entiendo que será disparándole nada más, pero... No es plan. Sí, eso es tener huevos, Jacob. Detecta movimiento. Ok. Al utilizarlo gasta pilas. Ay, pero ¿por qué no le pega a la serpiente? Lo que Gary ya no tiene, sí, qué pecado, man. Pero es que si no lo verguean, man. Si no lo pichasean, pónganselos de nuevo, no se puede. Vean lo que pecado, estoy todo vergueado, weón. No, creo que dice, sí, veanlo ahí. Todo hecho una picha. Qué pecado, man. Está descompuesto, man, tiene que descansar. Seguro todavía está mareado de la anestesia y todo. Está bien dormido ahí. Norte de Dremuchig. Que también, güey, putas nombres, weón. Mae, ¿cuál eran? Eran el Peace Walker, ¿verdad? El que era en Costa Rica. Tipo, dice norte de Libón o mierdas así. Porque qué raro estaría. Se me haría súper raro que estar Puerto Viejo. Norte de Puerto Viejo, ahora sí. Paso mareado horas de la anestesia y nunca me han puesto anestesia general. A mí tampoco me han puesto anestesia general nunca, mae. Nada más me han puesto anestesia local en la boca. Fuera de eso, en ningún otro lado, mae. Pero tampoco me he ido muy mal. Tipo, nunca me he dado por eso. De pasar mareado. Si es el piso, que... Qué despiche, mae. Uy, vean ese hijo de puta donde está. El hijo de puta subía en el árbol. Y ahí escuché un caballo. De muy pequeño tal vez no, a mí nunca, man. Nunca me han puesto anestesia general. Sí, las serpientes son una mierda. No sé si todo el juego es en Costa Rica, man. No sé cómo sea. Voy a andar en caballo. Looks like death wasn't ready for you yet. De vos. ¿Qué putas le pasó? Boss. That arm still hurt? What are you doing here? La madre puede controlar la mente. ¿O cómo?
¿Querés dejar de desarmarme la pistola, hijo de puta? Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Tengo que encontrar armas ahora. Me han hecho una verga otra vez, man. Como los Braithwaite. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. Con el, hijo de puta, con el cargador de tambores. Putas con esas balas. Ya. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. A ver sin caballo, la malparida. To the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Ouch. Ma, eso le destruyó la muñeca. Eso olvídese que no se lo puede curar, weón. Eso no hay forma de reconstruirlo, weón. Eso es de que usted pierda el brazo. Literalmente, qué puta, weón. El más se pone a llamar tan tranquilo en vez de ver qué putas le hace al brazo. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot. Lo de aquí para adelante. El frasco este de líquido, el Resident. Y para adelante. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Me cago en la puta otra vez sigilo, weón. Como se me da tan bien. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra. No, aquí estoy yendo por otro lado, ¿no? Es por donde vienen los más, obviamente.
Solo tengo el cuchillo. Vale, que tengo como wallhack. Encima que que no tengo una cámara externa, digamos. Que no sea en primera persona. Sección de escopeta. Es que no tengo escopeta, Jacob. Who's that? Spicha. Radio, get us some backup. Se aspicha. Man, no entiendo. ¿Cómo se le acerca a uno por detrás sin que se den cuenta? Bueno, literal voy súper lento. Corra, puta. Snake, sos subnormal, madre. ¿Por qué puta se acuesta? Voy a correr alguna hora. Los despisto. Por aquí puedo ir. Dolly, no sé qué. Dolly Novot, Dolly, esa mierda. Uy, qué putas, ¿qué es eso que se ve ahí? Eso es agua. Pero eso sí funciona, curiosamente sí. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. It's a high priority. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Lo que más que mi mamá me escribió. Bella. Puse mal el teclado y casi despicho todo. ¿Cómo se la cámara en tercera persona? No tengo algo que me suba. No, eso no es. Todo me quita. Este me da más. Ok. Hay otro que me da más 5. Ah, porque es de noche. Ah, la puta. ¿Pongo la cara así? No, no creo, no cambia nada. Ok. ¿Qué es por donde corriste? Jacob, haga silencio. Who's that? Es que, weón. No tiene sentido. Radio, call HQ. Ahí me tienen que llamar a este momento, pero es un toque.
Ya lo. Una serpiente chingándose una cabra. ¿Chingándose en qué sentido, Viper? Snake, no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga. Vamos, vamos. ¿Cómo será que hago? ¿Cómo será que hago para acercar? Bueno, para acercarme a los hijueputas sin que me detecten, güey. Porque ahí voy lo más lento que puedo, weón, literalmente. Ah, ok, con esto utilizo el cuchillo. A Kois. La chav granito otra vez. Pero me da un montón de camuflaje el ir así. Vean, aquí es donde tenía que llegar. No hay gente. Me detecta un montón de hijos de puta. ¿Los ven en el mapa? Snake. Ah, son como cuervos. Qué putas. Caja. ¿La caja dónde está? Sí, perfecto. Supuestamente es aquí mismo donde estaba el maestro. ¿O no? Me han dicho que aquí mismo era donde tenía que llegar. Gafas térmicas, visualizan la distribución de calor, permiten ver la oscuridad. Al utilizarlas gastan pilas. Ok. Pero ¿cómo me desequipo algo? Ah, nada más le voy a quitar eso. Voy a poner esto. Es puro instinto. ¿Acabo? ¿Un tío suyo murió de eso o qué? Dios mío, qué feo se ve. Un Alzheimer. Sorry I'm late. ¿Quién es esta? Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. Esta se va Say entonces. the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me.
Había un mae que ya se estaba cayendo desde antes que la mae disparara. ¿Ustedes vieron eso? Era uno de los del fondo. There is your answer. Sin que les pegue. Ante su propia muerte, sí. ¿Y esta de quién es? Bien ahí, el pelo perfecto, barba tiene, supongo. Tengo que buscar una forma de arreglar eso, man. Ay, Kojima, Dios mío, ¿por qué sos tan sobón? Man, si le doy al R1 le enfoca las tetas. Vean. Si le doy al R1 enfoca las tetas. Kojima. Es un enfermo este hijo de puta. This wasn't part of the plan. What happened? Hola, What's Tamali. your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this Ay, mission. el plano con las tetas así, man. Cago en la puta. Yes, Why? Kojima sobón. because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Se supone que el remake que sale el año que viene es de este juego, Andrew. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. 100% necesario. Vea, gracias, me dio una pistola. 45, huh? En este momento sigo sin entender por qué era necesario que la madre se bajara de la moto y una vez así, para abajo. Tipo, The feeding ramp is polished to a mirror sheen. Kojima. Sides been reinforced. No, The no interlock entiendo. frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Otro You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A Qué disguise. pichudo. Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Una bandana Can we get particular Sokolov out of there? de cada quien. We'll see, won't Cada we? quien se viste como quiera. Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp.
After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a ¿Por qué está jungle tan out hecho there. picha? There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at ¿Por night qué? without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look Am I? disappointed. All right then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Pensé que iba a ser una cosa completamente diferente. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Ding dong. Gonna get ¿Qué back sonido to más feo tiene el código en este juego? Bueno, el código en este juego es radio. Sin más. Ni siquiera es nanocomunicación, tipo como eran nosotros. You should get some Es sleep. una radio Although in física, your condition, you literal. really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Donde son puntos de control, Jerby, qué putas. Hijo de, ya este es normal. No, eso no se lo van a dar porque entonces usted tiene las varas desde el inicio. Y es más fácil. Así de malparidos son. Jacobo, son 2 letras. Bueno, 2 mierdas. Tipo, 2 dígitos. Una D y 2 puntos. Bueno, pues en 20 horas. Bueno, le quedan otras 3, 4 pasadas. Buena suerte, Stafer. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Kojima. We've got company. It's the Ocelot unit. ¿Quieres dejarte verle las Let's get out of tetas? Bueno, no le puedo dar al R1 porque cuando sale el... Es que ustedes no lo ven, pero aquí donde está mi cámara sale un icono de R1 cuando, como para cambiar un ángulo de cámara. Y le enfoca las putas tetas, weón. Seas picha, tamalín, sobón, hijo de puta. Esta me dejó la moto afuera. ¿Qué tiene de malo? Sobón.
lot. Estaba cero I'll get también. past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Ya no salgo yo por ahí también. Digo, nada más. Tengo que volar bala, ¿no? Quitemos el silenciador. Ah, sí puedo, sí puedo. Ok. 8 enemigos me sale. Están entrando donde yo estaba ahorita. Explotaron algo. Esto no era lo que quería abrir, pero ese era el otro. Hay que cambiarse ya esta vara. Ya no me sirve el traje negro. Vea, andate a la mierda, mae. Es que no entiendo cómo es que me ven, mae. Estoy saliendo en sigilo, tengo el camuflaje al 80 y no sé qué mierdas por ciento y me cago en su madre también. Estoy muertísimo, mae. Están rotísimos los putos rusos estos. Pura. A ver. Disparo. Desinfecte la mierda. Una venda. Esto. Y esto. ¿Qué más me puedo poner? Un ungüento. No, esto es para quemaduras. Una tablilla no, tipo no es. Sería disparo. Cortes profundos. Sí, ya. Es que no hay una venda. Ok, pero para este que me faltó, este ya me puse todo. Para extraer sanguijuelas de tu cuerpo. Puta, me puse una tablilla y según yo sí iba a hacer algo. Vale, pinga. A ver. Snake, corra. Porque no le dispara que lo tiene al par. Mae, aguantan demasiado. Me van a matar, aguantan demasiado y son demasiados, weón. Están muy rotos los rusos estos. Están rotos los hijueputas, no tiene sentido. Verme por abajo, pero voy a intentar salir por otro lado y yo qué sé, intentar sigilo. Están demasiado rotos estos hijueputas. Ahí van entrando a la casa. Por atrás me pueden llegar, mierda. He's not here. Did we lose him? Keep looking. Move! Hay uno. Puta, es que van en grupo, man. Yo tapo todo el mapa, man, pero no sé ni dónde putas poner la cámara. Espérese a ver, porque estoy tapando un montón de balas del HUD. Yo creo que si pongo la cámara acá no tapo nada, ¿verdad? Como por acá. Como por ahí creo que no tapo.
what's wrong. Enemy in sight. No tiene sentido. Usted, mae, le estoy dando a la cabeza. ¿Cómo aguanta tanto? Le bajé un cargador entero. ¿Por qué tienen tanta vida? 2 cargadores, un cargador y medio básicamente por bicho de estos. No, y le dispara a ellos cuando les da la gana. Me cago en la puta. Y si les campeo en la entrada, tipo vienen como 3 o 4. O una granada de estas. Para evitar y suéltalo para lanzar el tiempo que pulses el botón determina la distancia. Duerme temporalmente a los enemigos. Pero, tipo, esto si lo tiro ahí explota automático, sí, ok. No, Snake. Enciérrese, enciérrese. Ya voy a campear. Mae, pero... Dios mío, se tiene que dar toda la puta vuelta. Y es que la puta cámara esta no ayuda para una mierda. Ok. Vamos. Mal parido. Yo entiendo que no me pueden entrar por otro lado, entonces creo que aquí estoy bien. Te acabo de dar en la cabeza, hijo de puta. No me quedan muchas balas, ¿no? No es una mierda. Están viniendo. 11 balas. Bien, más balas. Sutura. Puta, están este. Están por afuera. Voy a salir por aquí, les voy a intentar flanquear, supongo. Me voy a poner el silenciador. A ver. Ay, mierda, uno justo entró a donde yo estaba. Bueno, ya que. Claro, ahí hay uno. Bien. El otro hijo de puta este viene de aquí. Me sale un por uno en el silenciador que no entiendo qué es.
Porque sale que tiene un vergazo de durabilidad aún. Me voy a cambiar el... Puta, le di a la hora que no era. La cámara ahí no tapa, ¿verdad? Puta, qué raro se me hace ver la cámara de ese lado. Pero es que este juego tiene mucha mierda en el HUD. Que me sube un poco. Es que se me está arriba. Despiértese. Despiértese, levántese. ¿A dónde está el otro weón? Bien, ok. Solo queda uno. Solo queda el de allá arriba. Ok. Estás jugando al contrario de una cinemática, pero las cinemáticas son interesantes. Me vio desde allá arriba el hijo de la grandísima puta. Que tiene un sniper, weón. Me tiró una granada. Ok, bien. Nada pasó. Vamos. Ahora sí tienen que llamar a la maestra. Ahora sí que hay más balazos. Me cago en la puta. Ocelot. Tiene un revólver ahora, ¿lo ven? Así que le voy a poner un primer plano de las tetas otra vez. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Se caga. We'll see. No sabe cómo funciona el mae. Uy, qué vergazo. Mae, qué inútil era Ocelot de chamaco, weón. El mae luego se hace súper pichudo, pero qué inútil que era. Uf, qué vergazo. Es que Kojima. Güey, puta más exagerado, güey. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. El mae ya había disparado todas las balas. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Véalo.
This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret Si lo hubiera matado aquí, no hubiéramos llegado a tener Metal Gear Solid 1 ni 2. Damn it! I've got to get back before he does. Madre, llevas una moto, hijo de puta, tipo, no es como que sea muy difícil llegar antes que él. Necesario. Bueno, ya está abierta esa puerta. ¿Por qué con él sí, madre? Porque si no sería una paradoja, Jacobo. ¿No ha puesto atención usted? No puso atención cuando yo lo maté, sería una paradoja. Este juego es precuela. Qué estupidez, en verdad. Uy, ya me he dejado esto. Repelente. Aparte de naco estúpido y tarado ya. Y aparte de todo eso es Cabrera, así que imagínense. Cara zombie. Uy, mira, qué putas. Me llaman la Osk. Eso sí es bueno. No sé yo. Qué pecado, man. Sigue todo dormido el gato. Uy, esto tiene pinta de boss fight. Así como un área tan abierta, digamos. Vea los cocodrilos ahí. Creo que es lo que fuma Kojima, man. A mí también me gustaría. Mae, se me olvidó responderle, perdón, Sok, ahora que lo vi me acordé, mae, no hace falta lo que me había pasado por Discord, mae, tranquilo. Se me olvidó responderle hasta ahorita que lo vi, weón. Ya, los veros como nada en los hijueputas, qué fichudo, mae. A ver. Ah, de un balazo ya, qué dicha. Qué dicha que no es como en Red Dead. ¡Uy, ve una rana! Pero esas ranas no son como que súper venenosas. Uy, qué vergazo. Qué pecado la rana. Rana. Ah. Bueno, como una hora rara. Uy, qué putas. Me puso. ¿Eso es un lagarto? Creo que eso es un lagarto. Y claro, ya está estático, el hijo de puta madre, qué fichu este juego, me cago en la puta. Dale que se mueren de un balazo, man. ¿Cómo nado por adelante? Ah, ok, ya vi. A veces hay cada cosa, madre, pero le gustó por lo que veo, ¿no? Entonces, el juego. Para que le esté sacando el 100%. Le dio buen ojo al Halo 3. Claro. Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. La madre, ¿cómo pasó con la moto por aquí? Yeah, she's here too. Porque la madre vino por este mismo camino. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. ¿Cómo pasó con la These moto? big traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised? Ah, fue saltando en cada Yes, cocodrilo. in a Ok. small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking. Until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides?
Ah, pensé que estaba diciendo como que Kojima había desarrollado el juego, una mierda así, Jacob, ya me le estaba cagando, por eso no le seguí como... Por eso no le dije nada. Pero sí había escuchado eso, man. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Okay. Okay. Tengo que ligar con mi novia, eso sí, man. ¿Qué quisiera usted? Mae, espérese, vea eso. A la puta, espérese que aquí hay uno de estos puta. Si les suelto un par de vergazos lo mato. Eso es un no. Déjame moverme, pedazo. Ay, Dios, que ahora no se muere. Y ahora sí. Comida llena. Parece para comer. ¿Cómo puede ser eso que comida llena? Ok, estaba bueno. Por acá no puedo subir. ¿Cómo? Eso es como para bajar, en verdad. Voy a pasar porque por aquí hay munición y ahora eso sí. Pero, ¿puedo subir ahí? No parece ahí algo, man. Se llega por otro lado, capaz. Por acá al fondo. ¿Qué te hizo? Dime, mordió. Esto tiene toda la pinta de que es como una trampa, una hora así. Mierda. Ay, pero... ¿si paso? ¡Uy, jueputa! Ya decía yo que de algún lado iba a salir algo. Voy a comer más. No acepta estos. Ok, le gustó, parece. Pero ¿cómo subo? ¿Cómo me paso ahí? Porque eso... ¡Ah! Vea, ya vi. Olvídense. Pensé que me iba a poder agarrar de ahí. Es que tiene la textura esa a la que uno se agarra, pero está en un lugar en el que no puedo acceder. Una mierda, supongo. Parece que no puedo llegar. Sur de Bolshaya. Sí. Un momento. Yo agarré... Yo me meto en camuflaje, uniforme, científico. A ver. Qué bicho. Luego me lo quito. Bueno, luego me lo pongo más bien, el de científico. Que tengo que entrar a uno de las mierdas esas. Hay un perro allá al fondo, no me joda. ¡Ay, puta! Susto. Control here. We have
Me cago en la puta. Mierda puta. Esto no, esto no. Cada rato me confundo. Cura. Sanguijuela. Qué malas con un puro, a ver. Ok. Sanguijuela. Sanguijuela, fue puta, pero de ahí. Quemadura. Quemadura era el ungüento, ¿no? Para quemadura, sí. Yo que sé, una venda. Ya. Pues puta, si quieres echa más. ¿Por qué me salió este video? Usted no... Pensé ahí se ve el video. ¿Para qué putas me sale esto, weón? A poner la cámara otra vez. Media hora curándose, sí. Y lo peor es que la vida está... Sí, la vida está arriba mío. No, no va subiendo ni nada. Yo me imaginé que era como algo así, pero... Ok. Técnicamente eso es una cinemática, Viper. Las putas Claymores. Aquí las Claymores también las puedo agarrar si voy agachado o no. Bueno, acostado. Sí, perfecto. Si me pongo la cámara térmica... Sí, también se ven las Claymores, ok. Vean, muy a mi pesar este hijo de puta me va a ver. Bien. Pero si no, no me puedo ir de pie porque todavía quedan Claymores. Vale que la pila esa se recarga sola, weón, porque si no, qué puta mierda. Lo que no entiendo, el cargador este, ¿cómo lo repongo? Por ahí arriba me puedo pasar también. Por ahí abajo vi que podía. Voy a irme por aquí arriba. O al menos a ver qué hay por acá. Y hay un montón de Claymores, capaz me sirven para después. Sí, exacto, Viper. Si paso así agachado, no explotan y las puedo agarrar. Y queda... Si le disparo a ese panel, se va a la mierda. Ah, ok, así le quito la electricidad al panel. A ver. Ve así, ya no tiene las varas estas que tienen los otros. Esto ya puedo caminar normal por aquí. Hay otra Claymore ahí. Puta, pensé que me había dejado responder el control, me cagué todo. Dios, qué bien le puto viene la cámara en primera persona. En tercera. No veo más de esta gente de momento, ¿no?
Tampoco se ven claymores por este lado. Voy a lootear a los que maté aquí. O no, porque ya desaparecieron los cuerpos. Ah, no. Pero la mayoría de cuerpos sí que desaparecieron, ¿no? Aquí hay uno. Este corteza de árbol me sube un montón. Que ahora no hay ninguno. HQ. This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Resume your patrol. Aquí hay dos. Y hay una trampa también. Debería de poder pasar por aquí abajo. Something there. Huh? Something there. Poco se habla. Uy, puta, casi paso por esa trampa. Yo creo que no hay mucho más por acá. Voy a ver estos cadáveres. Estoy viendo como unas frutas ahí más abajo también. Granada de humo. Lo que yo no sé, este juego yo entiendo que no tiene varios finales. Yo entiendo que es el final normal y ya está. Como los demás que hasta donde entiendo solo... Uy, no, esto no es... ¿Qué es esto? ¿Esto qué hago? ¿Le disparo? Para que haga el ruido y traiga uno de los guardas era probablemente. Qué mierda, bueno, lo descubrí tarde, nada que hacer. Me voy a poner otra vez este. A la puta que aquí hay uno de estos más y yo no lo había visto. Who's that? Puta sal. Quiero hacerle lo de que se quede quedito, madre, pero no logro hacerlo, tipo, para ver si lo logro interrogar o lo que sea, o no sé si es que eso me lo tienen que explicar o algo así. Cartucho lleno. Qué mierda. Estoy lleno de balas. Espérese. Por aquí arriba también puedo ir, pero no sé si sean dos varas que me llevan directo al mismo lugar. Tiene pinta, ¿verdad? Sí, tiene pinta que las dos cosas me llevan al mismo lugar. Base de Volshana, no sé qué. Past. Sí, por la otra nada más entro por allá al fondo, tiene pinta. Hay torretas, ¿las torretas será que me ven o no? Más o menos.
Siento que las torretas no me pueden ver. Hay otro allá al fondo. Ahí, ese más está en una torreta. Ese me lo tengo que volar. Y como comida, o lo que puta sea esto. Cara de nieve, a la puta. Capaz me sirve para camuflarme adentro, ¿no? O algo así, yo qué sé. Quiero que suba. No puedo entrar por ahí. Uno solo cubo, madre, vieras que no. La verdad que voy a pasar, Hazard. Muy a mi pesar. No joda. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. What's going on? Respond. Something wrong. Support unit, confirm their status. Dicha. ¿Cómo podré conseguir otro? Otro silenciador, mae. Ay, chico pala. Huevón duro. Hue puta, no se quería morir, mae. Bueno, pero fue ahora mía por dispararle de largo, mae. Muy idiota. Porque me estaba yendo súper bien, mae. Una botella como Max Payne. Se debería de poder, mae. Tipo, se tiene que poder craftear o hacer de alguna forma. Pero no me han dado la opción en caso de que se pueda. Y no, esto no. Mapa. ¿Y por qué esto no me lo muestran en el HUD, weón? Uy, hijo de puta, esto es todo lo que explora, madre. El puta juego, cuidado, porque de momento es el que más me está gustando simplemente porque el gameplay del 2 a este, madre, es completamente otro juego, digamos, evoluciona muchísimo para bien. Adrián, buenas tardes, ¿cómo está, madre? Parece escucharlos aquí adentro. Hay uno adentro, sí. ¿Qué pasa si guardo aquí? Bien, por dicho, Adrián, estuvo tranquilo, me llevé el gato a castrar ahora temprano. Fuera de eso tampoco he hecho mucho, mae. Ahorita más bien lo que quiero es pedirme comida, mae. Estaba viendo si me mandaba a pedir unos tacos, pero es que, mae, los tacos están en descuento ahorita y aún así son caros, mae. Sin coco, sí. Sí, le quitaron los huevos, pero mae, es que si no se hacen muy peleones, güey. ¿Cómo le fue al gato? Mae, está ahí, véalo. Puta. Está ahí, dormido. Todavía. Ahí se ve mejor. Véalo. Está ahí dormido, mae, aún. Uno de carne asada. Viper, es que los tacos aquí son caros. Tipo, están en descuento y cuestan cerca de $20, Viper. No sé yo hasta qué punto estoy dispuesto a pagar $20 por unos tacos, man. Yo creo que no vale la pena. ¿Por cuántos tacos? 10. Pero me parece mucho, man. ¿O soy yo? Son 10. Está bien. Está bien de verdad. Es que, man, nunca he probado los tacos de ahí. ¿Cómo que está bien? No sé. Aquí cada taco te lo meten a casi $3 en el norte.
Ya es que... Vea los hijueputas, ¿qué están haciendo? Está caro, weón. Como que está bien, Zulex, dígame su opinión. Como alguien que sabe. ¿Qué pasa si guardo aquí? Porque entiendo que guardo y se recuperan varas, ¿no? O ya perdí el silenciador para siempre. O cómo es el asunto. O se recarga. Igual que la otra vara. Con $20 te da para mínimo 30 tacos. Hueputa. 10 tacos como por $5. Es que Viper saber dónde putas compra, weón. Viper está mamando. And there was this scene when the heroine is going for a swim and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, ¿De cuáles tienen? Los que yo quiero son al pastor. Pero todos cuestan lo mismo. Tipo dice tacos carnitas, que son varas de cerdo, dice. Campechano, pastor combinado con chorizo, suadero. Pecho de res cocido en sus propios jugos y al pastor. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Ah, ya sé. And don't be attacking any pretty girls going for a swim either. Are you calling me a fishman? You started it. Ok. No, ¿verdad? Ah, sí. Ah, ese por uno era que tengo varios silenciadores. Ah. Ok, aquel mae se va, parece. Entonces, a este de aquí le puedo disparar. Espérese. Me queda otro. Burrito es lo que me pido siempre ahí. El burrito cuesta $10. Es un burrito con papas. Es riquísimo, mae. Riquísimo es esa mierda. Capaz me lo pido. Es el mejor burrito que yo he probado, mae. Y las mejores papas que yo he probado también. Maestre, ¿dónde está, weón? ¿Se fue? Creo que se fue. Ah, no, véalo, está allá al puro fondo. Sí, tipo, todo lo que he probado de esta gente es rico, man. He probado las papas, la quesadilla. Tipo, es que venden unas papas que tienen, ¿cómo se llama? Que son las papas estas que venden con salsas, con carne, con varas así. Esas papas son riquísimas. Lo que pasa es que traen muy poquito y son muy caras, para mi gusto. Tipo, todo lo que he probado de esta gente es rico. También tienen hamburguesas, man. La hamburguesa de esta gente tiene que ser buena también. Ah, no, pero ese no era una hamburguesa. ¿Qué era esto? Pero si lo leí mal. Puta, se me perdió. Torta le ponen, pero es una hamburguesa. Bueno, eso es como un sándwich. Como un sándwich. Me ganas de pedirme uno. Madre, es que yo suelo... No sé. Lo que ando antojado es de eso. Hamburguesas al pastor. Es como un sándwich. Pero sí, sándwich al pastor, digamos, básicamente. Bien. Hay algo allá al fondo. Pero por aquí tiene pinta que no puedo pasar. Torta de tacos. Ah, no, sí que lo puedo agarrar. Pensé que era otra hora. Un libro. Es un libro porno. Creo que es un libro porno. No sé si lo puedo ver, ni siquiera. Me voy a devolver. Torta de tamal.
por el centro, son raritos, pero que es torta de taco. Puta, se ve bueno, man. Si quieren ver, vean esto. Toque. Se ve bueno, les voy a tomar screenshot para enseñárselos. Espérense. Vean. Se ve bueno, ¿verdad? Puta, el brillo. Ahí mejor, más o menos. Se ve rico, se ve bueno esta mierda. Este me lo puedo pedir por probar. En vez del burrito. Capaz me lo puedo pedir para probar esta vara. Ya lo doxié, está bueno. Pida, pida, sí, sí, pero todavía no, que son las 7:30, fue puta. Hay que esperarse. ¿De qué es? Ese es al pastor. No, Bambi, no, lo siento mucho. Ese es al pastor, es que es el que me gusta a mí. Si es un lonche, se ve bueno, wey. Lo voy a dejar guardado aquí. Ahorita le voy a preguntar a mi papá si él quiere algo. Pero me lo voy a dejar aquí guardado, que ese se ve riquísimo, wey. La otra vez me banearon por eso. Qué mamá pichas, Hazard. Qué increíble, wey. Con tacos dentro, literal un taco de carne que se lo meten dentro. Qué estupidez, ¿no? No, esto no es lo que quiero. Quiero la térmica. Puta. AK-47, rifle de asalto soviético. Sujétalo en primera persona y puta con el botón L1 alterna. A la puta. A ver. No, mochila aquí. AK-47. Granada de fósforo blanco. También tengo un montón. Me voy a quitar este y me pongo la de fósforo blanco. Deja el libro. Ok. A ver el AK. Dios. Bicho. ¿Esto lo puedo abrir? No, no tiene pinta. Masa. Es masa con masa y una hebrita de carne. Qué estupidez, mae. Mae, con el helicóptero este puedo hacer algo. Porque ahí ya entré y no me salía nada. No, no, no tiene pinta. Comida llena. Casa ratón. Me va a mandar algo de comida, ¿no? Madre, ¿por qué me sale vacío? Tipo, no hay nada en la jaula. ¿Me como la rana? Me voy a comer la rana. ¿Le gustó al hijo de puta la rana? Una ración. Ok. Para hacer otra pasada por aquí para lootear bien. Casa ratón. Y creo que esto no lo puedo agarrar porque tengo eso ya está la mierda de balas. Estamos dentro de un pan. Qué bueno unos chilaquiles, man. Yo nunca he podido probar eso. Esta gente no vende. Este restaurante, digamos. Bueno, esta soda, en verdad. No vende chilaquiles, man. Pero me gustaría probarlo. Aquí me estoy devolviendo, pero quiero ver, tipo, quiero que se me desbloquee la otra entrada en el mapa. Nada más quiero asegurarme que... Sí, es el mismo lugar, pero por otra entrada, ok. Qué loco este juego así que sea como un semimundo abierto dentro de lo que cabe, ¿no? Prepare sus propios chilaquiles, güey, pero me da demasiada pereza. ¿Se lo puedo controlar?
Uy, mira así, qué putas. Capaz se usa para una boss fight o algo así. Grieta de Volchanka Past. Otra vez este hijo de puta. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Y me lo manda Adrián, por favor. Twice now you've made me taste bitter defeat. No lo pudieron haber hecho de otra forma, man. ¿Por qué tienen que hacer eso? I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. Boss fight. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Pues puta man necio. Pero qué pichudo, man. Lleva 20 segundos de reloj haciendo esta mierda. 20 segundos, una mierda. Y sigue. Y contando. Ahorita se pegó un tiro el solo. This time I've got 12 shots. 12 disparos. Tengo que hacer que dispare y que no me deje, ¿no? Ay, es un duelo. Qué pichudo si fuera un duelo, man. Saca el arma, ay, la puta. Ah, no, pero no es un duelo. Y si saco el laca y yo tengo 151 disparos, de hecho, con esta bichilla. Ya se le fueron 3 disparos, digo, nada más. Esto lo preparó Red Dead, sí. ¿Qué pasa si no le disparo y nada más dejo que el madre me intente disparar? Tipo, se va a quedar sin balas. ¿Qué? Ok, cambió de arma. Le quería dar a la vara esa, pero no pude. Un toque. Eso es trampa. Ah, la puta, que hay una serpiente y todo. Ay, Dios, eso es que tengo un sniper apuntándome, ¿ok? Ah, no, es veneno. Eso es veneno, 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 eso es veneno. Para tratar envenenamientos. O el antídoto. Ah, esto es de indigestión. Ya, estamos perfectos. Vale, quedan 3 disparos. Uno. Ya no tiene disparos. Ah, el mal recarga, ok. Quería ver nada más qué pasaba. Iba del otro. Ay, pero déjenme dispararle. Y prepárense para comer. Muy importante. Vean qué asco. Ñam, ñam. That's tasty. Bueno.
Ya vimos que le gustó. Bastante tasty, como dijo en sus propias palabras. Uy, jueputa, ¿vieron cómo se va el arma? Ay, mal parido, pero pensé que no se tiene que mover usted. Falso. Pero ¿por qué la mira se va para todos lados, weón? ¿A dónde está recargando? ¿Qué es ese bicho que está ahí al fondo? ¿Dónde está? A ver, hijo de puta, ¿dónde salió? No me da tiempo de disparar, ya. La mira se va para donde le da el hijo de puta gana. Snake, bro. Puta madre. Vale, le volé el hijo de puta boina esa, pero no le di al hijo de puta. No sabía que eso se podía siquiera. El madre la fue a juntar. ¿Qué? Qué falso. Dalo de rapidez. ¿Qué? ¿Qué le pasa a Snake? ¿Cómo que cartucho MK2? ¿Tengo la MK2? MK22, perdón, mira, no la tenía equipada nada más. Tengo varias armas con silenciadores. Ah, bueno, no, olvídense, solo tengo un silenciador. Ah, es que esta se tiene que recargar luego de cada bala. Ok. ¿Por qué eso me dio? Bueno, hay que esperar. Esta no le hace nada, ¿no? Por eso. Ahí está. Como pendejo, de algún lado tenía que aprender a no ser tan idiota. Otra vez el maestro. El que baja a recoger a aquel otro idiota. Qué hijo de puta madre. Y mira, los está matando. Qué estupidez, weón. Qué dolor, man. Dios, le vieron la cara. Ven, ven, ven. Una gasolinera que era así. ¿Cómo? ¿Así mismo?
Ni él se lo cree. Ah, sin selva, pero con las avispas. Que hecho mierda, weón. You were lucky. We'll meet again. Y me quedo yo ahí todo hecho una mierda. Porque a este man no le afectan, weón. Una decisión sumamente inteligente tomó Snake, la verdad, saltar al vacío sin saber la profundidad. Desviación de la cueva de no sé qué porque no me dio tiempo a leer. A la puta, pero aquí no se ve una mierda. No me dan una linterna o algo. Tipo, literal no veo nada y yo creo que ustedes ven menos que yo. Porque es un super soldado, Jacob. Tengo una linterna, de verdad, tipo. Puedo ir con la térmica, ¿no? Imagino que con la térmica. Creo que necesitas una operación. Nada, no creo yo. Uy, ve esto. Uy. Meter un vergazo así, fue puta cangrejo. Pues no voy a poder. Vea por aquí abajo. Ah, activó el paracaídas como en Battlefield, que uno lo puede activar en cualquier altura. Vio la diferencia de las respuestas como en el Fortnite, como en el Battlefield. Ahí uno se da cuenta, man, del tipo de persona con el que está hablando. A la puta. Igual tenía que pasar por una cueva, ¿no? En buena teoría, tengo entendido. Suero. ¡Ay, la puta! Pensé que me había matado. Por ahí abajo. Ma, es que no se ve un culo. Ah, no, es que no es por abajo, es un camino. Ma, de verdad no tengo una forma de ver. Me pongo el puro. Es una mini luz, no, pero es que esto me baja la vida. Esto no me sale rentable. Y no, lo más parecido es la térmica. Creo que... Pues no, pero aquí estoy donde empecé. No, pero ¿cómo puedo estar donde empecé si literal bajé un piso y todo? ¿No? Tipo... Uy, vea. Un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ay, qué mierda, madre, como... Vea. Pensé que si me lo ponía en la mano iba a poder alumbrar, pero no, nada que ver. ¿No puedo subir por ahí? Qué estupidez, ¿no? Y no, espérense para quitármelo. Ah, bueno, no, ya como lo tiré y tal se quitó. Me lo metí en el surco a Fortnite. Yo qué putas haría en Fortnite. A la puta, como me tenga que ir por abajo, man, es que no veo. A ver, por ahí. Al menos hay un poco de luz por las partes donde tengo que ir, weón. Dios mío, como son tan buenos los controles de agua. Vamos. Mira Kratos en ese juego, porque hay mucha plata de por medio, weón. A mí no me van a pagar por meterme así, hijo de puta juego. Madre, de verdad, por aquí no puedo subir. Tiene que haber una forma, ¿no? Dígame, por favor, madre.
es que aquí nada más me lleva más abajo. El hijo de puta rana esa. Mira llena. Ok. A ver, voy a volver a ver si hay algún otro lado, puta. Y que aparte te la cobren, no creo. Nah, yo tampoco creo. Yo me imagino que se la dan gratis a la persona que es. Tipo, le dan un código, una mierda así, imagino yo. Pero y quién sabe con cómo son las empresas hoy en día. Entiendo que vengo desde allá. Porque ando un poco perdido, no se los voy a negar. ¿Qué hace el subnormal este? Ah, es que todo se ve igual. Por aquí creo que ya he estado. Creo que estoy dando vueltas en círculos, pero ¿cómo putas me doy cuenta? No, pero aquí no he estado. Pero tampoco es como que haya nada. Voy a comer. ¿Puedo mandar a matar a Vapor? Sí. Bueno, matarlo, sí, adelante. Voy a comer otro más para llevarme el otro. A la puta. Bueno, no, igual, eso lo ve. Es un puto laberinto esta cueva, man. A ver, por aquí, aunque me suena que he pasado por uno de estos, pero creo que no fue por este. Así que a ver. El puta sapo, weón. Está la misma serpiente, yo creo que acabo de pasar por el mismo lugar. ¿Por qué no me están saliendo los emotes que pone, weón? Vuelvo a poner, Jacob. Vea, por aquí fue donde me caí la otra vez, entonces. No, es que solo va camino abajo. Ah, son del homies, con razón. Yo entendería que es por acá, ¿no? Bien, ok. Hay progreso. Me cago en Kojima, madre. ¿Por qué me pone dos caminos el hijo de puta? M37, la escopeta otra vez. ¿No? No me acordaba de ese. Mochila. Me voy a quitar este momento para no ir así. Son una paja de Kojima. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso, Jerby? Kojima también dirigió ese juego, ¿no? Ah, que están muy buenas, entendible. Sí, ok. Sí, no, entonces sí me lo paso. Andreu va soltando el juego. Ve el puta cangrejo. Ojalá poder jugarme el 4 también, man. Ya, tipo, ayer lo instalé y estuve medio probando, pero es que ya era muy tarde.
Tipo, lo probé, le puse un par de configuraciones, el juego inicia, todo bien, llega al menú y luego pantalla en negro. Entonces hay progreso. Creo que lo que me hace falta ahorita es cambiar la versión del emulador. Porque creo que la versión que tengo no funciona con el juego. Entonces creo que tengo que cambiar eso. En realidad que los Cabrera, sí, la verdad que sí, Adrián. ¿Qué emulador es? El RPCS3, creo que se llama. El más famoso de Play 3, digamos. Y creo que el único bueno. Creo que no hay otro así como potente de Play 3. I caught you at last. We are the sons of the boss. I am the Pain. Boss fight. Guide you to a world of anguish beyond your imagination. Let's get DJ cada quien. Ok. Ay, pero lo puedo fusilar. Ah, la gran puta. Puta. Espérese, espérese, que eso es injusto. Una granada de fósforo blanco sirve. Ok, parece que sí. Parece que las granadas de fósforo blanco funcionan a la perfección. Me cago en la puta, se cayó en media animación. Gracias por el follow. 100 Puncala. Puncalca, perdón. Ahora se emputa. Ah, el mae las manda disparadas. El sonido que hace. Gracias por el follow, mae. Buenas tardes. Vamos con fósforo blanco, continúa. Silencio, puta. Bien. Eso es trampa, porque mi granada no explotó. Espérese, yo creo que no ocupo tirarle esto. Ok, ahora sí. Me lo voy a tanquear. Ay, Jesús. Dios, parece que me muero, man. Pura. Una herida de una abeja. De una bala abeja. Todavía no se ha desinfectado. Lo tengo que desinfectar, ¿no? Entonces. Yo no sé qué ponerle. Nada de esto sirve. Un puro. Ungüento. Tablilla. Ma, yo qué sé, le puse todo y no se cura. Me cago en la puta. Ah, el agua. Ok. Ay, mierda, no se lo tiré bien. Ahora te haces TP, maldito. Me va a matar el hijo de puta. Ok.
Pongo un cuento entonces. Me va a matar, wey. Me va a matar y lo voy a dejar. Lo voy a dejar a ni mierda de vida. Vamos. Aquí me lo vuelo. Bien, 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 bien. Ok, no me mató. Probablemente no lo hice de la forma que era, pero bueno, está muerto. Eso es lo que importa. Ya entendí que se llama The Pain. Dudo que a vos le guste eso. Cueva no sé qué, porque no puedo leer ese nombre. El mae no deja luz, no deja nada. Dios, qué dicha que ya se ve algo, mae. Me cago en la puta, estaba harto de cómo se veía por abajo. No, no tengo forma de subir aquí. Igual no hay nada. Hasta quiero intentar nadar más rápido. De Phantom Pain, ya lo entendí a Kojima. Bueno, como decía, esa fue la primera boss fight. Ese es el primero, nos queda... ¿Cuál nos quedan? Estaba este mae. No sé por qué iba a decir Fatman, pero Fatman era el del 2. Pero este era parecido a Fatman, no sé por qué. Pero me recuerda a él. Pero sí, no me acuerdo cuáles eran en el helicóptero. Estaba el comandante aquel. La madre aquella que supuestamente estaban diciendo que era como estadounidense y no sé quién más. Estadounidense no, la esposa del Zócalo. El vampiro, bueno, el vampiro, no sé si es vampiro, pero sí, el mae es raro. Trae a la cueva, no sé qué. Y no voy a aprovechar para comer. Falsa Corral de Sinaloa. ¿Qué? ¿Que no le gustó? Entiende rehén. Yo sí, entiendo que es la esposa del mae, al menos eso dijeron. Que era la esposa de él. Detector de minas. Hace real detectar claymores por el suelo. Equipalo para... Ok. Pero creo que me sale más rentable usar la térmica, ¿no? Eso quiere decir que van a haber térmicas aquí. Que van a haber térmicas. Que van a haber... Ve, ahí hay una. Eso es una, creo. Ah, no, eso es un sapo, ¿no? Sí, no es un sapo. No, no hay. Ah, ve ahí, aquí sí hay un vergazo. Bueno, hay un par. Con mi novia, sí, bueno. Con Eva. Cartucho lleno de M2. ¿Todo esto es de M2? Okay. Si no, me prefiero llevar esto antes que el detector de minas. Me parece más útil. Es que llevo la comida llena, weón. De hecho, voy a guardar ahora que me acabo de acordar un momento. Do you want to save? Sí. Acabo de notar que en este juego casi no salen los botones de la plataforma en la que uno lo está jugando, digamos. No. I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake,
I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic Ya estoy gadgets, the imputado. cars, the guns? Major, Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? what good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand. I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Major. 007 is the biggest Creo que mencionan tantas varas de aparte, tipo I wouldn't de... be surprised if they made 20 more of de no those sé. movies. Didn't you know? ¿Cómo lo usó usted? Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people Peliculón. who can't enjoy spy flicks. Ok. Ok, habiendo guardado, ocupo que me den un momento más. Voy a ir a ver si mi papá quiere también pedir algo de comer o si solo pido yo. Así que ya vuelvo más. Denme un par de minutos.
Aló, ya, perdón, buenas tardes. ¿Dónde puse? Espérense. Ya, bueno, tú dices Surco, evidente, Surco ha sido macheteado por los boricuas, no. 72 horas de Halo Infinite era su juego favorito. No, Jacob, no era así. Pero bueno, a ver, ya puedo seguir con esta hora. Ya pedí la comida, más llega como en una hora seguro. Así que bueno. Qué puta. A ver, podemos continuar. Noticias falsas, sí. Burrito campechano, no. Yo me pedí el sándwich ese que les enseñé ahora al final. Al final me pedí esa vara. Mi papá sí se pidió un burrito. Pero yo quiero probar ese sándwich, como dicen por ahí. Sur de Ponisovye. Ponisovje. Como sea que se diga. Que me dice así, no sé, en Limón dicen así, weón, sándwich. ¿Qué es ese hijo de puta allá arriba? Se debería saberlo, Jacob. Uy. Capaz ni me veía pasando por aquí. Solo mi imaginación. Es que es un dardo, mae. Mae no se dio cuenta, capaz. Voy a comer otra vez, mae. Hablando de comer, el gato ya se despertó, está ahí comiendo, mae. Luego de dormir toda la tarde y está comiendo, mae. Qué pecado, desde ayer no come. Hola, Jimé. Buenas tardes. Pobrecito, mae, es que lo tenía que llevar en ayuno, weón. Mae, no veo. Gracias. Sí, sí, fue hoy, fue hoy. Ayer fue que lo dejé en ayuno y hoy ya lo llevé, hoy en la pura mañana. En la tarde lo fui a recoger y de ahí llegó aquí como a las 2 y hasta ahorita se está despertando. Debe tener sueño y hambre. Jacobo, yo creo que en el caso de los gatos literal le quitan los huevos, pero madre, no tengo ni puta idea. Bueno, en caso de los animales en general. Dos hijos de puta de estos. Sí. Esta tranquilizadora no sé yo si me termina de convencer. Yo creo que le voy a poner el silenciador a la que mata. Te quería subir. Gracias. No, se tira al agua, weón. Devuélvanle los huevos. Y no, weón, qué pecado, pero este es algo que se tiene que hacer. Silenciador de MK2. Ah, bueno, y me sirve también para esta, ¿no? Que es la que tengo ahorita.
SVD rifle. Rifle de francotirador. Ok. Me lo voy a dejar equipado. Me voy a quitar el puta micrófono este que no me sirve para nada. O sea, el puta fósforo blanco me sirve más que el micrófono este unidireccional. Direccional, perdón, no unidireccional. SVD. Aquí está. Llevo todas las balas hasta la mierda. TNT. Esto no lo puedo abrir. No me ando con mierdas. No vi dónde salió, man. ¿Lo puedo dar caer al agua? Tipo... No se cae, ¿no? No se cae ahí. Dios, qué rara es la cámara esta. Tiene que haber una forma de pasar por aquí, pero primero voy a matar a este man. Ya. Ah, bueno, puedo subir por ahí. No. No puedo subir por acá. ¿Por dónde mierdas paso? ¿Hay algo por aquí abajo o algo así? Jacobo me la pela, luego se despierta y el hijo de puta llama a medio mundo. Capaz ni siquiera es por aquí. Que creo que habían dos caminos, ¿no? Yo estoy mamando. Aquí no hay más puertas. Tiene que haber algo que... O no, sí, un momento. Me sigue comiendo, qué pecado. Y no por eso me balean, pues deberían. No, sí, por aquí no es. Ahí sale que hay algo ahí abajo, ¿no? No, hombre, no hay nada. Hay una hora de, como de munición ahí, voy a ir por eso. Otro silenciador, bien, man. Y seguro vuelve a dormir, man, y es que... Normal. No lo culpo, man, aquí yo creo que no hay nada más. Ojalá la comida llegue rápido, me estoy muriendo del hambre. Yo creo que me esperé demasiado para pedir. Te va a matar, eso tengo seguro. No, no me va a matar. ¿Qué va a hacer? Es ir a dormir. Seguro va a terminar de comer. Se va a tomar toda la taza de agua y se va a dormir. ¿Qué nos pidió? Nos. Ah, la puta, no, pero aquí vuelvo aquí. No me jodas que esto era opcional. Tiene que haber alguna forma, ¿no? No, ahí se corta el camino, qué putas. Momento, a ver, estoy viendo hacia allá. Aquí sale que hay dos caminos. Ah, ok, pero... Ah, ok, yo fui por el de la izquierda aquí. Me pedí un sándwich y a mi papá un burrito. Pero le ponen torta. No sé por qué, pero sí. ¿Cómo le sacó? ¿De qué putas está hablando? No sé qué sacó.
Usted puede ser más estereotipo de mexicano. Jacobo, hablando de, ahí tienen a su supuesta wiwi. Ah, no, esa no es, creo que esa era de vos. Se bugueó el agua un poco. Ah, no, esa no era la wiwi, era el... su papá. No, usted, de hecho. Con chile. Really now? How many times must I tell you? Tanya! Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Vulcan. Hijo de puta. Damn you! ¿Qué teoría, Jimmy? Dijo que vea cómo la levanta el hijo de puta. Porque este juego va alrededor de tetas. Todo el puta juego va alrededor de tetas. Y no lo digo muy alto porque mi mamá está en la sala estudiando. Y no es plan de que en la llamada estén escuchando tetas, tetas, tetas. Porque no, porque está estudiando. Me morí hoy, no, Jimé. Universos son tetas ya y yo no me quejo. Yo creo que a todos nos gustan. Pero lo de Kojima no tiene sentido. Tipo, usted no está ahora, Jimé, pero llegó una ma en moto, se bajó de la moto y lo primero que hizo fue bajarse el zipper de aquí y enseñarle todas las tetas. Y a mí me tira una opción de darle un botón, le doy al botón y lo que hace es poner las tetas en primer plano. En el puro primer plano. Y me perdí esa parte. Sí, Jimé se la perdió. Y dale, ahora son 3. Pabunga, sí. La bala ni siquiera está en el cargador. Siempre tiene que haber un maje que se orina en estos juegos. Looks like your luck hasn't run out yet. Uy. There's no such Dijo thing la as luck jefa. on the battlefield. Muere este de aquí. Ya. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. No, Jimmy. No hay nada. Le desarmó el arma. Este hijo de puta tiene una obsesión con eso. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. Que el monstruo. What? Hay alguien enojado. He may be a child, but he's definitely one of yours. Cuando pierden las chivas. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the fear. Fear. ¿Qué? Es invisible.
Ah, no, ya no es invisible, creo que se había bugueado. Ese man está llegando donde yo estaba. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. The End But he'll wake se up llama. when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Bueno. Bien, por dicha, ¿le usted? Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Gisaro, is that you? Okay. Y el man ese está ahí muertísimo. No me quería devolver, me cago en la... Literal medio me moví. Cago en la puta. This is HQ. Patrol here. What's going on? Respond. There's something wrong. Support unit, confirm their status. Hue puta más duro, ¿por qué no se muere? Come in, HQ. What's going on? Respond. Que no tengo silenciadores infinitos, hijo de puta. No creo pasarme ese hazard. ¿Se te acaba el silenciador? Sí, ve aquí abajo sale un por 2. A la puta. Eso es una cantidad de silenciadores que tengo. La mierda no le dio. Creo que sí le dio, ¿no? Bien, bien, bien. Sí les había dado. Aquí no estaba el viejo en la silla de ruedas. Dios, está bugueadísimo el agua, man. Tengo que ver cómo hago para solucionar estas varas luego. ¿Qué? No sé qué lleno. Ay, pero ¿por qué no sale? Gracias. Emulado, ¿qué espera? Me voy a comprar un Xbox y toda la mierda para poder jugarlo. La M19 es la buena. Ok, sí. Allá, la M19 de momento todavía.
Si lo estás jugando en 360, ¿se puede? ¿Qué? ¿Cómo que no? No. ¿Por qué puta me compraría un 360? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con eso si lo puedo emular? No, yo. ¿De verdad vas a venir hasta aquí, pedazo de hijo de la gran puta? Paco, ningún tipo... Todos esos juegos están en PC. Me cago en su madre, pedazo de mierda. Pues puta, este juego no lo detectan rapidísimo, man. Disparale. Me tengo que curar un momento. Cura. Sufres de un área de disparo, sangrando, no se ha colocado una venda, todavía no se ha desinfectado. A ver. Desinfectar. Vamos a coser y le pongo una venda. Le pongo esta mierda y no sé qué más ponerle. Cuchillo para sacar la bala. Ya. Usted no espabila, Jerby. Haga silencio. Dios mío, la escopeta es de lo mejor que tiene este juego. Uy, vea. Pero, mae, voy hasta la mierda de comida un toque. Vamos a comer un pescado. Mae, pero ¿por qué me ponen estas balas? Véalo. Como agarré el pescado. Este se voló la puerta. Está rotísima la escopeta, mae. Como Gary con hambre, no, hombre. Se está más dormido, weón. Vea. Uy, ¿con qué cambiaba de escena yo? Véalo, cayó muerto otra vez. Cayó dormidísimo. Man, ni se pudo acomodar bien, lo estoy viendo, y ni siquiera está bien acomodado en la cama. Está como apoyado en la cabeza, qué pesado. Pobrecito, man. Vamos a comernos esto también. Ten un bocado, ¿no? Cazar ratón, ok. Que ya me llevo toda la comida que pueda. I see him. Pedazo de mal parido. Snake. No es hora de recargar. No es hora de recargar subnormal. Uy, lo mandé a la mierda, ¿no? Puta. Parece que me tengo que curar otra vez. 2 cortes tengo. A ver, vamos a desinfectarlo. Esto para detener la hemorragia. Esto y esto. El cuchillo no sé para... El cuchillo entiendo que es para sacar la bala, ¿no? Que se usa. Bueno, yo qué sé. Ya, ok. Uf, son un vergazo, man. No, huevón, pero ¿por qué recarga, man? No me puedo mover, man. Uf. Me salvé. Dios. Me los volé a todos, man. Por nada me salvé. Ahora me den balas de la escopeta, man. ¿Hay alguna forma de curarme más rápido? A ver si me meto aquí a cura. No, no. No, nada de esto. Comida. Yo vi que me había salido una ración ahorita. Una rata me puedo comer. Capaz la ración me la tengo que ir para acá.
Repelente, detector de minas, prismáticos. Aquí no está. ¿Dónde está la ración que encontré ahorita? Pero es que nada más me deja equiparlo para tirarlo, ahora que lo pienso. Entonces, bueno, igual, creo que me tengo que esperar, básicamente. Aproveche que están calientes, Hazard. No vuelva a escribir, por favor. Sí, porque ya no tengo las varas estas. Sí. Chaff. Ok. No lo puedo abrir. Me pedí lo del sándwich aquel que había enseñado Adrián. Voy a guardar. Aprovechando que estoy en un lugar así calmado. Esta madre siempre me tira un dato que a nadie le importa, me ahora a ver de qué película me habla, la hijo de puta. Ya está yendo un madre a recogerlo, de hecho. El pedido. Snake, Perfecto. have you heard of it Ve, came from ahí outer está. space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago? Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? Tener un cine en tu It's propia like if you casa. had Ni a siquiera había record with salido, movie film ¿cierto? etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. En la que podrás controlar los Make sure you personajes. stay alive to see it, Snake. Los juegos, básicamente. Interesante, Kojima. Yo creo que me tengo que cambiar el camuflaje, ¿verdad? Capaz al oscuro. No, qué putas. Mira, me dejo el que tengo. Y no, parece que voy ya lo suficientemente bien. No se ven claymores tampoco. Esto está como que... Este lugar como que está medio raro, ¿no? Como que... No sé. Ven eso, eso es una trampa, por ejemplo. Esa mierda ahí. Las varas de visión nocturna están rotísimas, man. Ah, no puedo subir. Me cago en la puta. Tengo que pasar por uno de estos palos, man. Mira, acá hay... No, yo creo que no, Jacob. Y no, voy a pasar de esta zona nada más. Ser de laboratorio gran hijo de puta, nombre más largo. Ok. Y perros también. Andate a la mierda, man. Se me despichó el silenciador ya. ¡Puta! Ok.
Así que puedo intentarlo. No me electrocute, por favor. Otro silenciador. La comida llena, ok. Tiene que haber alguna forma de entrar, ¿no? Digo yo. Tipo, por algún lado tengo que poder apagar las mierdas estas. O tiene que haber un hueco en la valla. O... Ah, bueno, puedo... A ver. Por aquí sí lo puedo despichar. Estamos. Voy a comer también. Y me llevo la serpiente Esta, perdón. Que ya el mae viene, el de la comida, puta que no sé hablar. No sé por qué tengo una de esta vara, ¿cómo se llama? Un recuerdo de esta parte. De haberla visto en algún... Haberla visto, no, sí. Haber visto esta parte en algún lado o algo así. Tiene que haber una forma de matar a los pájaros también. Flashbacks. Supongo, sí, pero es que yo este juego nunca lo he jugado. Esta es literal la primera vez. Primera vez que juego esto. Del todo. ¿Se imaginan qué sirve? Tiene que haber una llave por acá. Eso u otra manera de entrar. Ah, esto la apagó. Ah, la puta, le apagó la electricidad toda esta mierda, pero este sigue estando activo, ok. Acá mismo. Ser de laboratorio, ok. Ok. Y otro más allá al fondo. Voy a intentar llevarme los estos. Yo creo que todavía no, Jacobo. Yo creo que hasta estar dentro. Porque ¿qué va a andar haciendo un científico de estos aquí afuera? ¿No? Digo yo. No, no creo que lo dejen, digamos. A ver. Si no, me quita todo lo del científico. Me voy a poner de hoja también. Parece que me ayuda más de momento. O no. O sí. 20% así. No, este me sirve más ahorita. ¿Ando con un soldado o qué? Coqueteando, perdón, con un soldado. No, no. No se puede. Esta gente no. Claymores. Por aquí tiene que haber otro, tipo, el soldado estaba viniendo para acá. No hay ningún otro. No más con quién vibrar.
Y otro de estos qué será, que le dan a uno algo por dispararles. Está para abrir la puerta más duro. Suéltale. ¿Y qué es esto? Desde el hombro. ¿Qué es este arma? Tiene nombre de lanzacohetes, ¿no? Es para mía. Ah, una M4. Ok, no, de momento no me la voy a equipar porque llevo equipada la AK. Entonces como para tener una especie de orden dentro de lo que cabe. Usar la motosierra de Gears of War. ¿Verdad, Gears of War? ¿Qué juegos más? Aquí sí, ahora sí, aquí estando aquí adentro. Camuflaje, uniforme, científico. En pintura, ¿por qué me sube ponerme otras pinturas con nieve? Tipo, ¿no sería lo normal que no llevara pintura del todo? Solo Halo estaba, como no me di cuenta. No. De las sagas que dijo, todas están en PC. Tipo, ¿cuáles fueron las que dijeron? Parece un toque. ¿A dónde están, güey? ¿Hace cuánto fue? Ah, el Halo 5. Ah, el Gears está en PC. Halo está en PC y Fable creo que también está en PC. ¿Solo está el 5? Nope. Métase a Game Pass. Está el Gears 1. No hable sin saber, mamapichas. Porque yo lo descargué. Y lo instalé. Lo tuve en mi PC, literalmente. Ah, no, ¿por qué no me puedo equipar armas? Bueno, pero tipo me van a detectar. Si le doy al triángulo, vea, el más acomoda los lentes. Como actually. Voy a ponerme el detector este de movimiento. Pero me los puedo volar en sigilo o no. Ok, eso es un no. Pero no me puedo equipar armas. Estaba viendo porno. No, voy a dejar que me maten. Porque tipo no me puedo equipar armas aquí. No me puedo equipar armas porque voy como científico, ¿verdad? Nada más déjenme testear. No me puedo equipar armas porque voy como científico, es así, ok. Voy a ver que me maten. Madre, no es Gears 1, si no tiene esos gráficos de mierda, esa paleta de color caca, no es Gears 1, odio ese remaster. Más literal es Gears 1. Literal es Gears 1. Le gustó Halo después del Reach. Halo, es que Halo en general es una vara muy genérica, weón, y muy meh. Puta, les costó matarme, weón. No es. ¿Ustedes ven eso normal? ¿Cómo no murió? Voy a ver que me maten otra vez. Qué puta, hay que ir lejos, man. Ojo, cuidado que me sirve. Que me sale la No me quería volver. ¿Vieron cómo iban detrás mío?
Y tiene comunidad hecha mierda. Es que ya la oportunidad de Halo ya pasó. Eso sépalo, tipo, ya Halo no vuelve a pegar nunca, man. Voy a terminar llegando donde tengo que ir haciendo esto de la forma más estúpida, man. Tengo que estar en modo sin... Tengo que estar sin alerta, ¿verdad? Creo que están viniendo. Sí, picha. ¿De dónde me disparó? A veces como que disparan de la... Ma, estos maes andan cigarro con gas, pistola de gas camuflada en cigarrillo, duerme el enemigo. Ah, la puta. Como que los hijueputas se andan volando hasta los propios científicos de ellos, weón. Los putas están locos. Ay, mae. Cállese. Hueputa sal, ya se me estaba quitando la vara esta y me tenía que zapear. Creo que lo tengo. Qué estupidez haber llegado así a esta parte, pero bueno. Vienen. Qué mierda. Oh, usted se emociona, espérese. Era súper complicado, por ejemplo, siento que los de God of War también ya habían exprimido todo y les salió bien, pero porque cambiaron todo. Y es más complicado para Halo porque es el Halo que no es un shooter, es un suicidio. Innovar en shooters es complicado. En tantos años, siento que Doom ha hecho algo diferente en los últimos 10 años, digamos. Entonces literal está vivo, pero al mismo tiempo muerto porque la gente no sabe lo que no sabe qué quiere. No, Halo está muerto, no está vivo. ¿Usted considera un juego que tiene como 1000 personas jugándolo vivo? Un triple A. Toma en cuenta eso. Eso no es estar vivo, weón. Ese juego está más muerto. Ay, no me joda. De verdad, pero madre, acaban de decir que ya me perdieron de vista. No creo que este sea el último. Debería. Ojalá lo sea. Pero no, yo tampoco creo que sea el último. Pero es que además God of War es diferente porque la gente quería más. La gente no quiere más Halo. Bueno, yo creo que la gente no quiere más. A la gente le gustaría que arreglen el Infinite, pero está complicado el asunto. Está complicado que lo arreglen. Madre, ¿por qué sale esto así? Si me pongo así baja más rápido. Porque ahora baja tan lento. Si me pongo... Menos 30. No es tan buen estado, weón. Es muy probable que ni siquiera hayan sacado las expansiones que prometieron hace 3 años o cuando sea que haya salido ese juego, porque ya salió hace rato, weón. No es un juego que haya salido hace un mes o 2. Ese juego no está en buen estado. Ya el maestro está casi que llegando. Denme un toque, sí, ya vuelvo, man. Toque, sí, ya viene llegando.
Aló, digo, aló, buenas tardes, ya estoy. Se ve buenísima esta mierda, mae. Tengo que acomodar esto. Es una versión inestable en PC de Crash baboso. ¿Cuál? ¿El Halo era? Hay buen contenido para un rato. Hay buen contenido de verdad, porque yo he visto que la gente como que se la pela un poco porque nunca sacaron la temporada esa que iban a sacar. Sí, el sándwich. Más, no voy a poner video esta vez y les voy a contar el motivo. No se los iba a decir para que no se burlen. Hace rato cuando fui a pedir la comida, le di pausar grabación. Jugué como media hora y no me había acordado de que le había dado pausar. Entonces luego lo tengo que agarrar del directo resubido. Entonces no voy a poner, no voy a poner video ahorita para nada más sacarlo ahora y ya está. Entonces no hay video, puedo ponerles música porque la música no se escucha en el resubido. Bueno, eso creo. La vez pasada, ¿alguno revisó el resubido? Porque yo no me fijé si había música. No, qué pinga. Dios, man, qué bueno se ve esto. No sé ni por dónde entrarle, man. Se ve riquísimo, weón. ¿Qué es Subway, man? Wey puta, yo pidiéndome de Subway la vez pasada en vez de pedirme esto. No vuelvo a pedir de Subway en la vida, man. Este es el mejor sándwich que yo he probado. Sí, culpa de Naco, weón. El hijo de puta ya no recuerda. Jacobo, no sé ni qué putas acaba de decir. Más les diría que esto es hasta mejor que el burrito. Yo creo que los burritos de ahí me encantan, weón. Me atrevería a decir que esto es mejor. Y haciendo así un poco una review, siento que es porque el pan, tipo, las papas están cubiertas como en un condimento raro, no sé qué será. Y el pan está con ese mismo condimento, man. Entonces sabe riquísimo, weón. Ah, está bien, entendible. Está chaterino es responsivo, weón. De cada aplicación que uno usa es responsiva. Literal es algo básico. Mi destino no es ser front. No, más bien su destino es ser front. Pero de back no valgo verga. Weón, los de backend, madre, lo de backend, perdón, es demasiado mierda. Le tiene que gustar mucho Progra para bretear de backend. Brete de base de datos, recomendación. Base de datos es fácil. Nada más, madre, tenga mucho cuidado con usar un delete. Y la gente que bretea en backend tienen problemas. Pero sí, madre, si al final le termina cuadrando base de datos, nada más tenga cuidado con no hacer un delete. Porque esa vara no tiene vuelta atrás. Base de datos, usted hace un delete, olvídese de esa vara.
Olvídese de las tablas. Creo que me voy a meter a un curso. Como que no han visto nada, weón. Y nos lleva ya como 3 meses del semestre. A la maestra es inútil, qué chopicha, man. ¿Qué han visto, o qué? Entiendo que están viendo relacionales, ¿no? Uno. Un mes apenas. Ah, empezó en febrero, es cierto. ¿O no? Sí, no, empezó en febrero. Pero como también da web, está más centrada en eso. Sí. Tipo, no han entrado en todo el tema de crear las tablas, bueno, tipo mediante código, digamos, de lenguaje de SQL. No han hecho nada de eso todavía. Mi madre me coma, qué pecado, man. Qué pecado, porque si su carrera es como la mía, le van a pedir un proyecto, tipo, lo que usted hace de proyecto final para base de datos, hay otra materia después, que base de datos 2 digamos, básicamente, se podría decir, aunque es PLSQL más que SQL, que no sabría decirle cuál es la diferencia ahorita. El caso, probablemente le van a pedir lo que usted hizo de proyecto final, casi que para la cuarta semana, o por ahí. Si el plan es medianamente similar al mío. Es administradora de carrera. ¿Por qué se peleó con ella o qué? Porque no habían visto materia. Ah, los que son así como administradores de carreras, ahora sí siempre suelen ser los que menos enseñan. Verás que en mi universidad pasa lo mismo. Ah, califica con los huevos, como así. Mm. Y me pusieron 95, pero ella revisó y dijo que le bajó unos a todos 70. Qué pecado, wey. ¿Y la revisión de los otros más estaba bien o estaba mal? Estaba demasiado bueno este sándwich, man. Ya me lo mandé. 10 de 10, me cago en la puta. Qué buen lugar para pedir comida. El compa de solo me había bajado 85. Ah, ah. Ah, los quintos les hicieron un favor, entendible. Los agarraron caídos, eso sí. Y usted sabiendo eso, fue y se le cagó. Gracias, vale. Me peleé por nada, ya veo, ya lo van a tener entre ojos y por nada. Ah, eso sí. Ah, ok, ok. Bueno, pero pan y picha le sirvió. Voy a poner a la próxima controles y puta.
A ver, más un toque, voy a dejar la basura de esta vara. Para ya seguir con el Metal Gear, ya vuelvo más. Ay, puta. Más me estaba echando más agua en la cara, man. Y como que tomé agua y se me fue por mal camino. Y ahora estoy hasta con hipo, weón. Casi me muero, digamos. Soy buen programador. No, buen programador no es, la verdad. Lo siento mucho, pero ya hubiera hecho la página reactiva, creo yo. Casi se lo lleva a Jacobo. En serio, usted como que no sabe escribir, ¿verdad? Ah, yo creo que vamos a ir siguiendo.
Fue puta. Ya es responsiva, sí, bueno. Como que se emocionó con el Pokémon, ¿verdad? Ese. A ver, continuemos. Es cierto, me había quedado aquí. No es mérito de ChatGPT, pero ya es. Y al menos lo consiguió, ¿no? Ah, bueno, sí podía entrar ahí. Nada más no tiene que estar en precaución. En precaución, en alerta. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Este es el... Spoil my drink. ¿Cómo se llama, mae? El que habló con el presidente de los Estados Unidos. You're the intruder everyone's talking about. Ese mismo. Typical capitalist dog. No manners. Típico perro capitalista. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union, and the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. Puta. You're crocked, aren't you? Una Cuba. I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My Ese juguete tiene pinta de que es un easter egg de algo. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes. A walking No veo una tank mierda. robot. Es como las copias que le daban a uno del examen. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. El Metal Gear es Kind eso. of Metal Gear, if you will. And this magnificent Metal Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear? But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, Es que la they will mitocondria, know my literal, true güey. greatness. Yes. Sokolov's pathetic Shagohod pales in Señala las partes de la célula, perdón, y sale eso. What are you going to do with the rocket engine? Identifique Jerby, lo dije yo primero. About Sokolov. Tank does not need a rocket. Espabile. Le va It needs tocando something ya. else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright,
That is the real revolution in weaponry, don't you agree? But the fool's in charge. Joe Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The Philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? Speech Jerby. The Philosopher's legacy. Haven't you heard of the Philosophers? In the confusion of the war, they somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. Y de ahí nacen los Metal Gear, ¿no? De ahí nace lo del primer juego y así. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Es el verdadero Metal Gear Rising Revenge. You're not thinking of going to Grozny. Revengeance, perdón. Are you mad? It's an impenetrable fortress. Para usted, capaz. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. ¿Y cómo? I'll tell you how to get into the fortress. Okay. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. Porque está como bailando. The entrance to the tunnel is located there. Take this. ¿Hacia dónde me dijo? Perdón, me fui. The Dolphin Passed through Chronicles. a warehouse on your way here, didn't you? Ajá. Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember? No. No pasé por ahí. This key will open that door. Ok, está en el warehouse On este. that door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the Eso. warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Okay. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once Está borrachísimo crossed este my man. mind. Sí. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the Con great limón. motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. We must hurry. Okay. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! Salud. Para el capitalismo.
Ok, tengo que volver. Nos ponemos este, yo qué sé. Ya no tengo el de científico. Ah, no, este. Científico. ¿Por qué el de científico me resta? No debería ser. Vea, coman mierda. Todos los científicos estos, hijueputas, uno no puede ni pasar caminando, man. Porque ya están llore que llore. Era Nicolai, no creo yo. Hueputa. Dios mío, está demasiado rota la escopeta. A los 3 me los volé de un disparo. A los 3, weón. Uy. Está demasiado rota. No, no tiene sentido. Ay, Dios. Snake. Ah, que ya no tengo balas. Ay, Dios. Vámonos. Vámonos para afuera. Tengo que volver. Siento que nada más vuelvo directo al warehouse ese. Esto lo puedo ignorar. Me tengo que cambiar el camuflaje. Si no me van a ver estos. Ok. Y aquí no me ven. Ahora también tengo rango de sniper. No está nada mal el rango de la escopeta, tipo, ya disparaba desde bastante lejos. No he probado esto para ver nada más la mira. Ah, espérense. Ah, no había entendido cómo funcionaban las miras estas, weón. Jerby, no lo voy a comprar jueguillos. Vámonos. Rango 19. Es el nivel del arma, ¿no? Nada más. Mierda. Qué dolor, weón. Seguro tenía veneno también, ¿verdad? Ah, ese es el loco este. ¿Pero ese más es invisible o es un bug? Tipo, ahora estoy confundido. No lo puedo sacar. Jerby, no tengo. Es un bug de huevo. No creo. Puede que sea invisible. En el 1 había uno que era invisible. Ve, es invisible, es invisible. The Fear. Qué asco. Michael Bell. Pensé que decía Mike Bell y me quedé como que. Pero casi. Jerby, es que la primera vez salió una mata de pelo nada más y luego apareció el mae. Eventually your heart will stop beating. Ah, but what fun would that be? Not beating anymore. The boss's apprentice. I will give you fear such
never experienced before. Alucinaciones, mierda así es ahora. My web. Cáeme, qué puta. It is time Snake, pero inyéctese algo, yo qué sé. to feel the fear. Están llamando. You've been shot with a poison bolt. The poison is spreading throughout your body. Your life is going to keep decreasing unless you do something about it. Hurry and Okay. neutralize the poison. El cabrón era Go más into the normal. survival viewer and use Cure to give yourself a serum injection. Ok. The serum will neutralize the poison, but don't forget to treat the bolt wound itself as well. To treat a bolt wound, you'll need your knife, a styptic, and a disinfectant. Use your knife to dig out the bolt, and then apply styptic and disinfectant to the wound. Follow those Ah, ya steps sé, in the tipo, motion. ya lo he hecho. Now start the treatment. Hurry. Fue puta, si se callara. Fue puta para hablar, weón. Cago en la puta. Suero. Ya lo quité. Vamos a desinfectarlo. Y esto, y le pongo una venda. ¿Y qué? Ya. Para que vaya espabilando, que falta le hace. Seas picha, Jerby. ¿A dónde está el hijo de puta este ahora? Ah, que anda por arriba, el maldito puto. ¿Querés espabilar, Snake, de mierda? No le hace nada. Le tengo que tirar algo. A ver, primero sáquelo. ¿Qué? A desinfectar. Ya. No, y lo de 7TV a mí me rompió Twitch. Tipo, o solo fue ahora mía. Tipo, lo rompió en el sentido... Uy, puta, me tiró. De que... No me sale la palabra ahora. De que cada cierto tiempo se me pausa el directo que sé que esté viendo. Tipo, pero se me queda trabado. What's that first step? Fear. Puto. Let's see how you handle this. Ya decía yo que esta parte la hace un rato que yo dije que me parecía que era muy de boss fight. Vea usted, qué casualidad. Sí, no, lo de Resident Evil, más se cagaron en todo mundo se cagaron. Me va fatal, yo es que no veo streams en YouTube, eso es solo para estúpidos, que Jerby espabile. No es para no, pero yo en YouTube es que no veo, entonces no me doy cuenta, tipo solo veo videos. Ay Dios, que el mae también los tira para arriba. Uy. Ahí está, vámonos. Man, están cantando, Morco. En temas de gameplay me parece el mejor, tipo, y me parece normal, tipo, evolucionan todo aspecto, pero me están cantando.
hijo de puta. Sí, no, es que YouTube no tiene como un espacio dedicado, nada más le sale a la derecha como, hey, tal está en directo. Pero no es como en Twitch que le sale la lista de canales en directo separada, digamos. YouTube es más extraño en ese sentido. Con Post Malone de fondo, ese man está... Ese man se la pela a la vida, weón. Ese man es un grande. Qué bueno es Stardew Valley, madre. Fuera broma, tipo, qué juegazo. Aquí está ya el warehouse, este, el que ocupaba llegar. Pero tienes mejores servidores. Mae, y de lejos. Tipo, porque en YouTube uno puede hacer directo a 4K si le da la gana. Uy, apenas. No es algo, tipo, no es ni siquiera que está cerca. Ok. Sí, ya me volé esos dos, Morco. Voy a mandarme algo de comida para llevarme esto, yo qué sé. Pretty tasty. Súper expuesto. Yo es que no veo shorts, man. Yo por lo general veo directos resubidos, man. Porque no tengo tiempo para ver los directos. Porque por lo general suelo estar trabajando. ¿Y cómo se llama? Entonces me suelo ver me suelo ver resubidos. Me los dejo mucho de fondo, man. Tipo, se sorprenderían la cantidad. Tipo, YouTube no tiene una forma de ver cuántos minutos ha visto uno de canales o así, ¿verdad? Sí, Marco, madre, me está encantando este juego. Time, ¿qué es eso? ¿Qué putas es eso? Ah, ese es Snake, ¿no? De joven a viejo. No tiene, que mierda. No, esta no es la puerta. La puerta que me señalaron era esta. Esta de acá arriba. Tal vez ya, pero eso requeriría que yo tuviera mi canal. Bueno, no mi canal, tal vez que me loguee con mi cuenta metida ahí para que empiece a contar los minutos. Yo digo de todo lo que tengo. Y es que YouTube no manda como los correos que manda Twitch o Spotify y de todas esas mierdas. Hay bombas, ¿verdad? O algo así. Snake, are you there? Eva. Ah, esta se va, sí, cierto. In the fortress, in Groznygrad. Dr. Sokolov is here too. Is he all right? He's fine. Right now he's busy putting the finishing touches on the Shagohod. Good. That means they haven't killed him. Not yet anyway, but you better hurry. Sí, bueno. They've already finished the Phase 2 tests. Once the final preparations are complete, they'll have no more use for him. The Colonel won't have any qualms about killing him if he thinks the CIA is closing in. Eva, you can't let Sokolov out of your sight. I know. Snake, do you know where Groznygrad is? Granin told me that I should be able to get there from the mountains to the north, through an underground tunnel. Granin told you? Yeah, he even gave me the key to the warehouse. Why? Because he was drunk, I guess. Gotta be kidding me. Hell if I know. Snake, there's one problem with that route. What problem? Se ha The despichado. mountain entrance to the underground tunnel that leads to the fortress is sealed. You need a key to get in. A key? What about the key Granin gave me? That key won't work. But don't worry, I'll figure something out. Okay. I have an idea. There are some ruins at the top of the mountains. Meet me there. The top of the mountains. Got it. Wait, there's something else I've got to tell you. Now what? I heard that one of the Cobras is waiting for you in the jungle at the foot of the mountains.
He's a legendary sniper called The End. Yeah, I've seen him before. That ridiculously old guy, right? Don't underestimate him. He's known as the father of modern sniping. Is he alone? No spotter? None. He's all by himself. Apparently, he doesn't need a spotter. You can't be serious. The entire forest is on his side. The forest? Stay alert. Yeah, I'd hate to have it be the end. Ni idea, Jeremy. Es la segunda vez que hacen el chiste con el nombre de The End. No es gracioso, digamos. ¿Y qué hay? A jugar este solo me están dando más ganas de llegar al 5, man. ¡Uy, un conejo! ¡A la puta! Me da suero. El conejo da suero, ok. Hey, this works. Ok. Mató a disparo. Como debería de ser. Ok, entonces por aquí está The End. El maestro. Sí, David Barr, perdón, ya murió. No sabía que había estos hijueputas aquí. Pensé que esta parte estaba solo. No, Andreu. Ah, esos son Ah, no, ardillas. Puta, que no veía que era. El Snake. Qué pichudo el de Snake, man. El riposo de Snake. Que no se hablara. Sulco ciego. Ma, es que pensé que era una Claymore. Y más que veía como las manchas ahí. Pero la veía con la térmica y no con esto. Se metió una ardilla a mi salón. Qué puta sacó. ¿Y le dio comida? ¿O no? Y no parece haber nada más. Qué raro, había solo un mae. No sé cuál es el que tiene coeur, Andreu. ¿Qué pasa si le dispara esto? No, no pasa nada, ok. Ah, no, olvídese. Sí que hay más. Radio su puta madre. A Guardiola, que era el técnico del Barça. Ni idea. Shh. No era nada. Hay otro allá al fondo, me pareció ver. No dispare, weón. Agarrar cuerpo. No, las ardillas son unas hijueputas, tipo... Jacobo, ¿cómo es que siempre de la nada saca un mero texto, weón? Al lado de mi escuela hay un parque gigante y una vez un compa le daba de comer algunas ardillas y cuando menos nos dimos cuenta habían 7 ardillas y 3 patos alrededor nuestro y una se anda subiendo de un compa. Weón, dice, es que si les empiezan a dar de comer, ¿qué espera? Normal que lleguen. Empieza a darle de comer a un gato. A la semana va a tener 2-3 gatos que llegan a comer a su casa. Qué hijo de puta las zarigüeyas, mae. Eso sí es cierto. Qué bichos más hijo de puta, mae.
Ay, Dios, puta, es que no veo. Ahí está. Por eso están todas puteadas. No, pero se me voy a caer ahí. Vámonos. Ni siquiera lo voy a leer. Leí Elden Ring ahí por algún punto. Ya eso fue suficiente para mí. Ah, la puta, espérate, por aquí ya continúo. Ah, bueno, me lleva al mismo lugar esto. Apaches zorrillos. Aquí llegan, bueno, se les dice zorro, pero es una zarigüeya, tipo. Literal la misma vara. Yo un mapache nunca he visto, yo un zorrillo sí. Una vez anduvo un hijo de puta de esos por toda la sala de mi casa, weón. Había un panal de avispas amarillas, qué horrible, man. Sí, no, más si tienen familia y meten a los, como a los cachorrillos, digamos, como a los bebés en el cielo raso, man, y se guardan ahí los hijueputas y qué cólera, man. Qué cólera de bichos. Espérense que me acabo de acordar que hace rato no guardo, voy a aprovechar ahorita. You wanna save? Hold on a sec. Ok. Diario veía con esos, sí, a esos venados, que es piche ver venados, The Last One. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war. Tensions between East and West reach the breaking point. Mierda regada por todo Before lado. A mí no me ha America pasado started, eso, we por launched the dicha. ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. Puedes comprar juguillos. Do you want to No, 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 no. Uy, perdón. Son bien suicidas. Lo son. ¿Nunca he visto los videos de venados donde saltan del hijo de puta puente? Uy, vea, por aquí había como una entrada, ¿no? No, a mí sí, a mí me salió uno. M63, metralleta ligera americana. A ver. Uy. $500 balas tengo, qué putas. Voy a volarme a los más que están aquí afuera. Hay uno por ahí que va para la casa. Me los tuve que haber volado antes, madre. Mierda, ese man ya se subió ahí. Voy a poner el detector de movimiento. Mira, es que esto no solo detecta enemigos, detecta también los bichillos esos, digamos. Puede comprar jueguillos, Jerby, qué necio.
Que se llevó un venado, de verdad. Qué puta, mae. Seguro se le tiró al carro. Sí, detecta todo ser vivo, por eso, mae. Corona es un coche manejando. Una tía le pasó y se chingó su camioneta. Es que son durísimos los hijueputas. Sí, no, de momento desinstalen 7TV y capaz instálenlo por medio de Frankerface. Capaz así se soluciona, ¿no? Aunque sea un poco. O no sé, tipo, digo yo por probar. ¿Frankerface funciona? Pues ni idea, wey. Yo no lo he podido probar. Con Chaterino también, esa es otra. Usar Chaterino. Vea, ya viene otro. Vamos. What's wrong? Lo he hecho, Jacob. Yo no sé en realidad, güey, que miran criptos. Cuidado porque yo no lo había pensado porque hace unos días noté un uso extraño en mi gráfica cuando solo tenía abierto Twitch, tipo de que usaba el 20% y brincaba al 35%, luego bajaba como al 15%, luego brincaba otra vez a 30%. Cuidado y que no se hace verdad esa mierda. No, 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 espérese. Devuélvase, devuélvase. Esos madres se fueron a dar la vuelta por toda esa mierda. No, no, no Twitch, los de 7TV, Morco. No, puta, eso no es lo que quería hacer. Sí, a lo mejor y es verdad, weón. Porque con esos usos medio raros de la gráfica, la verdad que me lo puedo creer. Yeah. Pero estos bichos, ¿no? Se entiende, son solo easter eggs, ¿no? Tengo entendido. Salta, Snake. Bueno, no, no salte, está bien. Que hay algo. Jerby, es que no son suyos los bitcoins, esa es la vara. Ese es el detallazo ahí. A ver. Si me como la rata, pues es que capaz. Yo qué sé. ¿Qué puedo perder? Ok. Eso sí le gustó. Eso ya lo tengo lleno, ok. Y quitaba las extensiones, sí, eso es creo que lo mejor que se puede intentar de momento.
Por aquí abajo no hay nada, ok. Creo que no han hecho otra pasada los maes. Los que se fueron por aquí arriba. Mira, y llego aquí al techo. No se ven los hijueputas. A saber dónde están metidos. Tienen que andar por acá. Si no han ido por allá abajo. Porque no los he matado a todos. Tipo, hubieron dos que se fueron. Allá va uno. Está. Ahora sí. Puedo andar tranquilo. Y ahora a ver con esta vara. Sale que hay una salida por allá. Ah, subiéndome al árbol. Qué putas. Jerby, así instalado de Frankenfreeze, ¿no le está yendo mal? Digo para cambiármelo yo ahora también, man. ¿Por qué saltó? Hueso roto. Me cago en la puta madre con ustedes, Snake. Póngase una tablilla. Pero si los buscan, menos salen. Ah, se le sigue pegando igual. Qué puta mierda con Seven TV. Y si lo quita y usa chaterino. Como lo de Jacob. Ah, ya va bien. Di entonces. No entiendo. Tipo, me sale que tiene que ser un túnel, ¿no? O algo así. Porque jamás voy a poder pasar por ahí. Snake. Dios mío, es que sos estúpido, weón. Ya, ok. Usa el mapa. Igual. No veo ninguna entrada subterránea. Ok, me queda ese otro lugar por ir. Como que aquí no había nada. Voy a quitar todas las extensiones. Madre, por descarte, si nos está pasando a todos, sí o sí, tiene que ser 7TV. Sí o sí, digamos. Más que se sabe que no ha ido bien. Tipo, directamente se sabe que 7TV ha estado teniendo problemas. Era la vara roja que me salía ahí, entonces no sé por qué yo sentía que la vara roja es cuando tira como el camino. Sur. El otro era el este, ¿no? Sí, ver que esto ya es cinemática. Más se camufla un pergazo. Está dormidísimo, weón. El mae nada más estaba esperando que el hijo de puta loro ese. Dios, qué horrible como se le ve la vara esa. I
grant me the strength to take this final prey. Let me linger in this world just a little longer. I have already slept enough for one lifetime. Enough for an eternity. You have my thanks. I have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been eternal. Creo que esto está bugueado, ¿verdad? Hear me, Snake? I am No the creo que end. esto se vea así con la pantalla. ¿O sí? I am here to O capaz si se veía así. your ultimate fate. Y se quitó solo, capaz de ser un bug raro. Fine quarry The for end. my final hunt. Se vuelve a meter a usar emojis. Eva, I found that sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into 3 areas, a river, a plateau, and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. Sí, el frío es lo mejor, Be a Adrián. test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the End has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over 100 years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. Pues de sintético. Monster? Descanse, Jeremy, nos vemos, man. Speak to the forest, too. So in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. A ver, aquí hay 2 alternativas. Hacer la boss fight bien o pausar el juego por hoy, volver en una semana y el mae se muere solo, de viejo. Lo cual me daría curiosidad simplemente de ver, pero por temas de que no me voy a poner a tal, digamos, lo vamos a hacer hoy, ¿no? Digo yo. Uy, mal parido, me vio a mí también. Mejor lo de la semana, no, tipo, quiero seguir jugando, no me joda. No se puede cambiar la fecha de... ¿Será que puedo cambiar la fecha del emulador? Un momento. Uy, puta, puse el OBS en pantalla completa. Ya. Es que no, el Xenia no tiene tantas opciones, ¿no? No. Tipo, y cambiar la fecha del PC es mucho despiche y capaz me pide reiniciar una mierda así. Hagámoslo normal, madre, vale picha. Tipo. Ay, Dios, cómo detesto cuando se pone una cámara así. No se pierde de este safe aquí. Pero ¿qué hago? No guardé antes. Tipo, puedo guardar aquí. Pero es que no quiero terminar el directo aquí. Yo quiero seguir jugando Metal Gear.
Tipo, para matarlo con tiempo entiendo que es como una semana lo que hay que dejar. ¿O cuánto tiempo desmorco? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar aquí así quieto? Sí, ya no pare. Pero es que sí hay que esperar una semana. Si no, olvídese, no. No lo voy a hacer. Eso está curioso y me parece bastante loco que eso sea como se haga, pero... El mae saque yo allá. No, no es. El save game aparte lo carga una semana. A ver, vamos a hacer otro save, está bien. Me tienen que recordar, weón. Guardar. Snake, you want to save? Yeah. You might not want to. Why wouldn't I? Well, it just feels like something bad could happen. It's just your imagination. I hope ¿Qué? so. ¿Por qué? Igual voy a hacer el save por aparte, pero ¿por qué puede pasar algo malo por guardar? Ahí está. Make sure you come back as soon as you can. Ponerme la térmica, no lo había pensado hasta ahorita. Pero esta que dice... Ok, no. Hasta que no veo por el... ¿Por qué se está viendo más oscuro? Ya decía yo que había algo raro. Toma. ¡Ah, la estamina! Uy. Aguja. ¡Ah, me cago en tu madre! Me pusieron una... Y me inyectaron una mierda rara ahí también. No le gustaron las raciones rusas al parecer. Ok, perfecto, ahí estamos. Una serpiente. Puta, ¿con qué me quito esto? Ah, ve, eso yo no lo sabía. Todo esto ya está la mierda. Puta más dramático para la caída que era. ¿Qué? ¿Me puedo ir? ¿Qué? Y me sigue saliendo lo de The End. El mae puede salir en todo el bosque, no lo había pensado. Lo habían dicho, ¿no? ¿O estoy mamando? Ah, el mae se mueve por 3 sectores. Pero el hijo de puta ese ni se podía mover, weón, hace un momento. ¿Cómo putas se hace TP, no? Me imagino, yo qué sé.
¿Qué pasa si le tiro un disparo con una tranquilizadora? Tiene piernas ya, pero yo qué sé, como tiene 100 años, ¿no? Puta susto. Te veo, malparido, te veo, te veo, te veo. ¿Se fue? Dios mío, no se vio. Estaba aquí arriba. Picha puta. Your skills are no match for mine. Bueno, eso no era. Dale, hijo de puta, ¿dónde va corriendo? ¿Lo vieron? Ah. Fue puta para correr rápido, weón. Para ser un señor de 100 años, la verdad que me cago en todo. Se fue para acá, el hijo de puta. Sí, sí, el hijo de puta corre rapidísimo, weón. Tiene que haber algún camuflaje mejor ahorita. Puta, no, de verdad, este es el mejor. Me pareció ver un reflejo allá al puro fondo, pero pudo ser un bug del emulador. Está dormido. Ahí le pegué un par bien dado, Aquí me lo vuelo. ¡No! Maldito, se me fue. Ok, ahí le pegué unas cuantas. Vamos a comer algo de esto. Ok. Ya me volé no, a Dien no. Me volé al Fear. ¿A cuál otro me había volado? ¿Cómo era el nombre del otro?
Entonces me acaban de ir los nombres, pero horrible, man. Ay, The Pain. Y este es The End. Me quedaría el comandante. Ay, a la puta. Su puta madre. ¿A dónde jaló? Viejo puto. Se tuvo que haber ido para allá, ¿no? A ver. No me esperaba encontrarlo ahí, weón. Ok. Vamos a continuar. Pero, Zorro, Fury, madre, no los ubico. Tipo, ya los he visto. Volgin es aquel, el comandante. Probablemente aquí si me lo topo ya me lo puedo volar. Voy a cambiarme el AK, de hecho. En el puente. Ahorita no lo ubico, la verdad. Suba, puta. Buenas tardes, Kenny. Sí, me acuerdo, pero es que no me acuerdo de cómo, tipo, creo que no me dicen los nombres o no tengo ni idea. El caso es que no me acuerdo. Ese se ve el puta... Suéltese. Puta más dramático, weón. Mortal Kombat, weón. ¿Te está pasando la campaña o qué? Ese hijo de puta este no está aquí. Creo que no. A tener el juego completo. ¿No tiene el juego completo? ¿Se refiere que no tiene los DLCs o cómo? Aquí era donde el más estaba apenas me lo encontré, ¿verdad? Sí, ahí está aquella serpiente. Ah, el segundo capítulo lo venden por aparte, que hijos de puta, weón. Qué maldito. Es Warner ya. Estoy lento por si me lo topo, madre, pero es que no. No se ve por ningún lado el hijo de puta este viejo de mierda. Vale, le queda un balazo, eso sí. Un balazo bien dado y me lo vuelo. Pensé que era eso por un momento. ¿Esa interferencia es porque está armado o es random?
Random, ¿no? El man ni siquiera se ve ahí abajo. Random, ok. Porque me mato. Aquí no me mato, no jodas, Snake. Voy a comer algo más porque ya la estamina me va bajando. El pescado, el modelo, qué putas. Sopa de sobre, claro que sí. Vamos por abajo a ver qué. A ver si me lo encuentro en este otro lugar. Es el único lugar donde puede estar. A no ser que el hijo de puta se mueva, pero... A lo que hemos estado viendo, el hijo de puta se queda hecho una pinga. Esa pasta solidificada, qué asco, man. Hijo de puta cochino. Se le cocina en el estómago. ¿Dónde está el mal parido este, weón? No sé cómo ejecutarlo. ¿Qué es el plan, Kenny? Cuénteme. El hijo de puta está seguro de irse bien largo, weón. Ah, no, espérese, aquí ya no está el maestro. ¿Por qué me puedo ir de donde está el mae? ¿Qué putas? Lo escuché por la izquierda. Está en el mismo lugar, lo vi. Ahí está. El sonido que hizo cuando se murió me suena súper similar, pero no sé de qué juego. No nos piden, madre, buena suerte, Kenny. Buena suerte consiguiendo la plata y consiguiendo brete allá siendo ilegal. The time has come for a younger generation to rise. I've been wandering for more than a century, and now my journey comes to a close. What a Oh, el splendid perico, way sí, qué pecado. to end it all. I have no regrets. I can return to the Forum Allah. Putas. Porque todos explotan. Todos los hijueputas estos explotan, weón. Se me fue la dentadura. Y eso abrió el túnel, qué putas, weón. Pero eso, ¿dónde mierdas estaba? Estoy sintiendo el Spyro, no es tan largo, weón. Capaz es que no le está gustando. ¿Cómo fallé eso? No sé. A ver.
Es el mapa. Ah, ya vi, ok. Allá es, ¿no? Sí, ok. Pero me da pereza empezarlo. Ya, la historia de una vida, ¿no? Que uno le da pereza iniciar juegos, ¿no? Es normal, weón. En algún momento va a tener un impulso, lo va a empezar y ya lo va a jugar. Ahora que lo termine o no, ya es otra cosa. Porque además del impulso de empezarlo, va a necesitar el impulso de continuarlo. Túnel de Krasnogorje. Que el camuflaje me sirve de una mierda. Yo Bandicoot 2, ¿el 1 se lo pasó o solo se ha pasado el 3? Empezamos con las canciones. Si no se escuchara tanto Snake subiendo las escaleras, esto sería un temazo. Pero en fin, Kojima, ¿no? Así es el juego. Cante, ¿no? Esta canción es súper famosa, ¿no? Me suena un montón. Mae, ¿dónde estoy subiendo? No, esta canción está hecha para el juego, olvídense. No. Esta canción salió ahora temprano. Pero siento que está muy basada en otra canción súper famosa. No, Jacobo, no ha salido. Gracias. Puta escalera más eterna. Puta rata se salvó. Base de montaña, ok. Como los ascensores, ya, sí. De la escalera, madre, la voz de la escalera ha sido la más potente hasta el momento. ¿Cómo cambia el juego que sea en tercera persona a la hora de las boss fights, madre? Qué exagerado. En los demás juegos me sentía tan amarrado, madre, sin no poder mover el puto ángulo de cámara, madre. Se nota un vergazo, tipo, yo creo que no he fallado ninguna boss fight, ¿no? Tipo, de las 3 que he tenido. ¡Ah, la grandísima mierda! Mae, lo tenés en la cara. Cortes profundos. Esto. Desinfectante. Una venda y vamos a suturarlo también y ya estamos. 5 boss fights. ¿5 ya? ¿De verdad llevo? ¡Un sopilote! Jacobo, ¿qué hace aquí? Puta, no le di un solo balazo al sopilote. Los putos son unos kamikazes, weón. Esto tiene que ser un easter egg de Rambo, ¿no? Y toda la vara.
Ah, Ocelot, The Pain, The Fear, The End y la escalera. Sí, tiene razón. ¿Cómo es que estos juegos cambian en DVDs? Cabían. Ah, perdón, que no cambian. Mae, este juego eran dos. Este juego en particular eran dos DVDs. Es un RPK. Ya, pero me refiero como dispara de cadera y el grito que pegue y todo. Yo estoy mamando. En Play 3 sí era solo uno. Porque en Play 3 era Blu-ray, no DVD. Parece increíble. Sí, sí, es que son dos, tipo, uno para instalarlo y el otro para ya de juego. Como GTA, yo me acuerdo que GTA cuando me lo compré, vea qué loco, mae, que hueputa Kojima, ve, y uno que habla de Red Dead, este hijo de puta estaba adelantado a su tiempo, el hijo de puta pone esos pilotes, weón. Juego principal y el extra es contenido adicional. De Play 1, de Play 2 dice. ¿A cuál? Un disco para instalar, sí, GTA V era así, yo me acuerdo cuando me lo compré y traía dos discos. Qué tiempo, man. Escucho un helicóptero. Play 2 nos ocupaban dos, qué loco, man. Ahí un vergazo de munición. Solo para pasarse este juego. Y no lo... ¡Uy! Un alacrán. Uy, espérese que hace falta comida, weón, que me estoy muriendo, madre. ¿Por qué me está bajando tan rápido esta hora? Bueno, porque capaz porque me mandé como un hijo de puta loco a matar gente, pero eso es otro tema del que no vamos a hablar. Putazo pilote más metido, weón. Su comida, no me da la gana. Al Red Dead como 10 años antes de que saliera. Mae, este juego tiene un montón de detalles. Tipo, me cago en todo. Mae, espérense un toque, ocupo hacer algo rápido. Un toque, sí, me daría el sopilote. Un momento más.
Pero ya, buenas tardes. Para que se coma los que se burlan de mi apellido, sí, mucho trabajo no está haciendo ese sopilote. Al final se terminó comiendo a sus tíos por un motivo. Por eso le estaban haciendo bullying a Jacobo por los Pokémon. Se comía y de varas igual. Eso es lo que usted quiere que crea la gente. La puta. Ay, pero puta, hoy todo el rato lleno de balas, uy. Ojalá en los otros juegos me hubiera ido así de bien con el tema de balas, güey. Puta. HQ su puta madre, no me puedo subir ahí, qué pinga. A la mierda, que me está disparando el... ¡Hue puta! No va a ser más... Sí, ojalá fuera tan fácil que uno volarse una serpiente de una patada, güey. Tú no hay una venda. Casi no me quedan vendas, güey. ¿Por qué no le dispara? Soy muertísimo. Métase, aquí ya no me ven. La patada, sí, la patada es de lo más roto del puta juego. Dios mío, Snake, métase rápido. Voy a comer algo para tener la estamina al 100 y yo no sé si eso ayuda a que la vida se cure más rápido o lo que sea. Aunque sea solo placebo, me la pela. Se llama eso. Que ni no sé. Sí. Una venda, gracias. Snake, Dios mío, madre, a veces no le da la gana subir, weón, y se queda nada más como viendo. Y quedó del oso, sí, bueno. Si se lo dice, Jacob.
Es un estúpido. Un RPG, vamos. Por fin, para volarme a este hijo de puta helicóptero. Snake, póngase de pie. Dios mío. Ya me lo tengo que equipar. Varilla desinfectante, a ver, mochila. RPG, vámonos. Ay, Dios mío. Que son necios ustedes, hijo de putas. Este de aquí, a ver. A la puta, que tengo que calcular el movimiento. A mí no me joda, weón. No me toque los huevos. No me toque los huevos que tengo que calcular para dónde va el cohete. Snake, mae, qué cólera me da que el hijo de puta lo tiene enfrente y no les da, mae. Ve ahí, me venía un mae de frente. Voy a correr. Aquí no es seguro quedarme quieto. Me cago en la puta. Snake, Eva is a KGB spy placed in Gru. She El amigo no can't be puede seen by hablar the hablando enemy, contigo, making ok. direct contact with you. If you're being pursued by the enemy, don't Y se use caiga. the Es que no se ve el piloto directamente, Make sure Jacobo. it's normal phase before you attempt to make contact with Eva. Ok. Y los maes les pasé corriendo a la par y los maes ya se las pela. Uy, espérese. Bueno, pero es que lo que me está dando como floje ahí es estar pegado a la vara esta. Desnudo. Yo qué sé. Vamos con esta igual. No me deberían de llegar a ver. Tipo, incluso estoy tapado del helicóptero. Debería de poder llegar bien. Precaución. Ahí está, vámonos. Vienes de la cima de la montaña de Krasnogorje, o como sea que se diga. No sean eso. Puta. Este hijo de puta nunca tiene ropa puesta. Well, that was quick. You look like you could use some rest. I'll be fine. It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep. Where'd you get those cuts? The Colonel, He found out? if he knew I'd be dead already. No, this is his hobby. He's a sadist. Hobby. He gets Ah. pleasure out of making people suffer. He's scum. Snake, Dios mío. Does it look that strange to you? No. I'm the same way. Scars all over. Can I see? No.
Where'd you get this one? I got it after defecting to the Soviet Union. I don't think so. It's older than that. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? Hmm. Well, too bad. A girl's gotta have some secrets, you know. But enough about that. You've got to get going. The Phase 2 trial of the Shagohod is about to start, and it looks like someone might be coming to spoil the party. Khrushchev? His forces are on their way here. The Colonel is gathering his troops together to meet them. If we don't get a move on, the security will be even tighter than it is now. You'll need this key. It unlocks the door to the underground tunnel. Once you're in there, you can follow the tunnel to get inside Groznygrad. Better take these two. They should come in handy. And take this too. Gracias. What is it? The food of the future. A well-balanced meal for the space age. It's good to eat some real food once in a while. I'll bet if I kissed you, you'd taste like a wild beast. Do you know where exactly in Groznygrad Sokolov is located? He's in the heart of the fortress, the weapons lab. The weapons lab is divided into 3 wings. There's the East Wing, which houses the research facilities. Then there's the main wing where the weapons are assembled. That's where the Shagohod is. A Snake se lo pidió a Jacobo, no usted. Connected via a passageway to the main building. That's where Sokolov is. To get in, you'll have to enter the main wing from the East Wing. Then go through the passageway on the 2nd floor of the main wing. The West Wing of the weapons lab. Got it. There's just one problem. Not again. The West Wing is protected by the highest level of security. You need to be Me cago en la Colonel class to puta. get in. Colonel class? Here, look at this picture. Major Ivan Rydenovich Rykov. Pretend you're him. How do I do ¿Cómo? that? Lo mato, lo tengo que matar antes, ¿no? Steal his clothes. You look similar from behind. They won't know the difference. Your face might be a problem. No so you joda. just have to figure something out. He should be somewhere in the East Wing. Esa es la máscara que yo tenía. Sí, sí, Raiden, por eso. O Jack, como le dicen. Oh, right. But how am I supposed to escape once I get Sokolov out of there? Command said you're supposed to have something ready for me. And I do. There's a lake 30 miles north of here. I hid a wig there. A wig? Una moto es eso. State-of-the-art ground effect vehicle. Sí, una moto, entiendo. Una moto, un carro. Ah, no, aeropiloto, no sé qué. I Se happen picha to un be an avión. excellent pilot. Taking off from a lake is trickier than it looks. It's not like riding a motorcycle. You've got to be more delicate. Of course I will. You've seen how good I am with the bike, right? Right. You handle the escape then. I'll head for Groznygrad. Wait a Hijo de minute. puta. There's something I wanted to ask you. What? What's the story between you and the boss? She was like a mother, and my master. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Era la madre, la mentora y como que más que un amante. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? Between a man and a woman? You bet. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? That's your mission, isn't it? Assassinating the boss?
Snake? Is there anyone you like? Y Someone Snake special? nunca tuvo afecto. I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss. She was different. Really? How do you feel about me? I should be asking you the same question. Me? I can fall in love if it's part of the mission. Y ya va otra vez. Snake? What's wrong? Ya al oeste es lo que tengo See que you entrar around, ya. Snake. Take care of yourself. What about you? Con la Haven't blusa heard back abierta from se la Claremont. pela la maestra, weón. Are you going to be okay? Not sure. They're not stupid and they know there's a spy. There's no way you could have gotten this far all by yourself. Y no se le desarma la moto. Oh, ella nunca estuvo con usted. Nunca. Ahí está el puto ese. Véalo, véalo. Se lo volaron. Colonel. Did he talk? No, he died before I could get it out of him. Dios, malo. Lo Was it the spy tostó, se dice así. Bueno, lo hizo mierda. Look at this. A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Granin was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command here. And that nuclear shell? Still feeling sore about that, are you? What are you gonna do? Report it to the authorities? This is war, Major. A Cold War, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own comrades. The C3 explosives have been stolen. You think it was the American? Hay un espía, bueno. No. He could not have reached this fortress yet.
No, siempre que escucho esa palabra ya no me puedo tomar en serio lo que estoy viendo. I'd be careful about suspecting your own men. Por esta de voz. Boss! Where have you been? The fear and the end have fallen. Damn it! CIA dog? That leaves only the Fury. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? Don't worry. I'll take care of him. What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagohod and get its hands on your inheritance. Ya, The la man ya me Philosopher's vio. legacy. Impossible. The legacy, it... Then they're out to kill me as well. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. I'm gonna get the Davy Crockett. Perfume. Tiene que usar perfume, weón. Nice boots. Make sure you polish them up properly. Este hijo de puta la espía. Ah, ya, ok, esta madre es Eva. Tiene la misma marca en las botas. No lo había conectado. No sé si uno se suponía que se tenía que dar cuenta desde antes. Ah, ok. Ok. Desde aquí se ven los putas estos. ¿Qué pasará si le disparo uno de esos malditos? Y se ven varios. Sí, exacto, es la misma, Kenny. Ay, aquí como bajo. No, aquí no puedo bajar yo, weón, jamás. ¿Cómo mierda llego hasta ahí abajo? La sopa, comida llena. Las fichas con... Tío. Ya. Puta ahí. Y no, pero aquí creo que ya voy para atrás. No joda que me tengo que volver todo eso. Jamás, ¿no?
¿Me tengo que devolver todo eso? Vamos a comernos esto. Qué asco. No le gustó mucho, ¿qué se le va a hacer? Puta, me hubiera llevado eso otro. Ni no tengo ni idea. Fue puta, como un lanzallamas, weón. Eso no pasó, ¿ok? Control here. We found signs of an intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Perdón. Me cago en la puta, ¿por qué viene por ahí arriba, weón? No, no le quería agarrar. No vienen. Ahí viene uno. Ese se la come. Ven. Come in, HQ. This is HQ. Control here. Who's that? We've lost the enemy. Enter. Ay, me cago en la puta. ¡Qué necio, Dios! Me cago en su madre. Venga, hijo de puta. Acérquese, pedazo de mierda. Así huevos. Puta, que también explota. Espérese que me mata. No, venda, ya ahí estamos perfectos. Puta, que me sigue bajando la vida, weón. Ah, pero me queda un montón de vida todavía. Ingeniería química, claro que sí, Jacob. Obviamente eso.
¿Por qué no hay más? Por ahora al menos. Y el plantinta, no sé ni qué es eso otro, man. Tampoco hay tanto hijo de puta por aquí. Ay, para estar seguro de que no tengo que, tipo... Porque no estoy seguro si me tengo que volver tanto, voy a llamar al... Got the key from Eva. Now use it to enter the underground tunnel. Ah, ok. The great fortress of Groznygrad is at the end of that tunnel. The door to the underground tunnel is in the summit area. Hurry. La puerta del túnel está en la cima. Vale que revise esta mierda. Tipo, la puerta del túnel está en la cima. Nada estoy haciendo yendo para abajo, entonces. La puerta del túnel subterráneo está en la cima. ¿Qué? Tipo... A ver. ¿Aquí dónde? Parte trasera. Me tiro por ahí y me mato. Lo voy a volver a llamar. It looks like you can get a nice panoramic view of Groznygrad from there. Perhaps you should scout it out now while you can. Just don't do anything too conspicuous. Remember that the attack chopper is still on patrol. Ok. Y desde aquí no es. No sé, sí o sí tengo que volver, ¿no? A ver, estando aquí adentro lo voy a volver a llamar. Que estoy perdido, literal. You've got the key from Eva. Now use it to enter the underground tunnel. The great fortress of Groznygrad is at the end of that tunnel. The door to the underground tunnel is in the summit area. Hurry. Está en la cima. Yo creo que eso está mal traducido, ¿no? Que dice en el summit. Está en la cima. Ah, pero estoy en la cima y aquí no hay puerta para eso. Tipo, sí o sí me tengo que volver, weón. No hay forma de avanzar. Aunque me quedan un par de cubículos de esos que no he revisado. Aquí, de aquí ya no me sale para volver más. Yo supongo que tengo que volver. Fue puta mierda esta. Está en la cima y esta es la cima, según sale ahí. Acabo de abrir el código, eso no es lo que quiero abrir. Ya, perfecto. No, pero los acabo de matar, ¿por qué volvieron a spawnear?
Aquí abajo, en algún lado está. Lo escucho, el hijo de puta, pero no lo veo. Voy a dar la vuelta. Ya. Ni picha puedo agarrar. Banano, plátano al banano. ¿Qué putas? Ah, esta era la puerta, túnel subterráneo. Ok. Me marca un montón de mierda aquí para abajo. Eso no es. Le dicen plátano al banano. Me dijo que eso estaba envenenado. Delicious. Indigestión era. Munición aquí, ok. Uf, ok, vámonos. Murciélagos, mira. Dios mío, esta vara. Lo puto alto que es. O para tirarse. Digestión, no, el de pancha. No, indigestión, weón. Se le fue a la puta, se le fue por mal camino. Escaleras de nuevo, más esperemos que no. Snake, ¿cómo no lo vio? Tipo, no sé si es que el plano es... Creo que el plano lo mostraba de una forma muy rara porque se veía. ¿Y este quién putas es, weón? Boss fight. A la puta. I am The Fury. The Fury. The flames of my rage will incinerate you. I came back from space. As I returned, I had one vision. The world set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. Ah, que tiene un jetpack. A great and terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Burn! Ay, Dios. Desde el fondo, a ver. Pero ahora un cohetazo, ¿verdad?
La cámara no me ayuda, hijo de puta. No, espérese. Uy, la puta madre, me equipé hasta una mierda que no quería por intentar apuntar, weón. Es que no veo, mae, que por qué no me pone con... Puta, póngame en tercera persona, mae. Que esto es justo lo que detestaba de los juegos viejos, mae. De los juegos anteriores, digamos. Que no veo. Me cago en la puta. Es que no sé por dónde puedo pasar, no veo. No veo, no tengo ángulo. No tengo puto ángulo para ver nada, weón. A ver si me puedo mandar algo de comer, yo qué sé. Eso no hay nada que me pueda echar. No le puedo dar otra vez, no, aquí ya me mata. Que me mate, vale, picha. Tan feo de la vida. Man, ¿usted ha visto los que son de un solo ventilador? Esos son horribles, man. A mí no me gustan, al menos. Me cayó del otro lado. A ver. No le pude dar. Parece que me está matando. Quemadura. ¿De verdad? Puta, siempre me pegó, man.
No me tire, hijo de puta. Que me cago en la puta mierda, qué injusto, man. Tienen que poner un hijo de puta mierda ahí que me tire, man. Ya es la segunda vez que me pasa la basura esta. Puta, ahí me pegó. Igual que el tanque, no, igual que el tanque del 1 no va a haber nada, weón. Al parido como me pego otra vez. No, no me tire eso, hijo de puta, que le estoy apuntando. Ya le dio por spamearlo al malparido este, man. Hijo de puta, sal que no se quiere quedar quedito, man. Ay, Dios mío, madre, pero no para de spamear, weón. ¡Qué necio! Déjame en paz, hijo de puta, le voy a poner una Claymore. Olvídense, no las tengo equipadas. Es que no para. Man, no para de spamearme. ¿Yo qué puedo hacer? El hijo de puta es un no parar de tirar fuego, 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 fuego. Cago en la puta. Si el hijo de puta se quedara quedito por un puta segundo. Entonces voy por el del fondo. ¿Y qué hago, weón? Se me está tirando a la cara. Literalmente. No puedo hacer nada. Mierda. Me baja demasiada vida, man. Un puro, mae, para sacar las sanguijuelas. No quiso disparar. Oh. Mae, qué pelea más mierda, mae.
Yo creo que este juego ya no tiene... ¿Este juego tiene antidepresivos también o no? Yo creo que no, ¿no? Where'd you go? Viene por aquí. Ay, Dios mío. Snake, ¿querés dejar de quemarte, güey? Puta madre, estoy quieto. ¿Por qué de la nada se empieza a quemar? Si le tiro una chav, ¿le afectará? En vez de la de fósforo blanco, me voy a poner la chav. Snake, me cago en tu madre. No me tire, no me tire, no me tire, no me tire, no me tire. Dios, Snake, man. La puta madre. Con la escopeta, ¿no? Con la escopeta tampoco se cree que no le hace mucho. No, no parece que la chav le haga nada. Pero es que no veo, huevón. Lo puedo tener justo enfrente aquí, pero no veo un culo. Y el hijo de puta, hay más fuego que escenario, literal. Oh, ay, Dios mío, qué boss fight de mierda, man. Las otras mínimo estaban entretenidas, pero es que en este hijo de puta ni siquiera puedo ver, weón. Andate a la mierda, tío. ¡Lo tiré! Ah, pero él sí se puede salvar, mae. Yo me cago en la puta. Me cago en tu madre y en ese hijo de puta Jeff. Estupidez, madre. Lo estoy spameando literal para que no haga eso y el hijo de puta igual va y lo hace. Un buen daño, sí, era a mí también. El hijo de puta este no va a parar de spamear ahora. ¡Cúrese! Kenny, no puedo. Así no funciona el sistema de curación en este juego. Me puedo curar las heridas, pero no me va a curar la vida.
me mate, no me mate, no me mate. Snake, aguante. Vamos. Boss, this is the end of the Cobras. You've got to live on. You're the only one left. I'm off. Y la cinemática con la puta pistola. Te cagaste, me la tenía que jugar. Tenía que jugar. No, jugármela, perdón. Si no, no lo iba a hacer. Si estuve a nada de mamar, weón. Pero salió. Salió, que es lo que importa. The flames of fury. The fires of hell will purge. Pues ya salió, no había dado cuenta. I can see it. Sí, este es Fury. Mission Control, do you read me? No, no, ese no. El mae se va otra vez. El mae ha dicho que había vuelto del espacio. Bueno. Pues puta, lo cerca que estuvo. Qué putas. Es subterráneo, ok. Y estoy mamando con la vida, man. Yo qué sé. Es que no tengo nada para ponerme. Voy a comer, man, y que se vaya curando poco a poco. Nada que hacerle. Entiendo que si uno se queda quieto, así también va más rápido, pero es que tampoco es plan. Silenciador, madre bien. En esta zona tengo el presentimiento de que voy a ocupar silenciadores otra vez. Y vacaciones, dichoso, wey. Dios, vea lo frío que es, wey. O que aparenta ser esa parte. Que son vacaciones. Que ni mejor haga silencio. Y tengo que llegar hasta allá al fondo, más. Eso va a estar hasta la picha de gente. ¿Has visto cómo la comida? Uy, puta, muertazo. Ay, para colmo se me va a descargar la vara esta, man. El detector. Bien. Pensé que no le iba a dar a este. Le voy a llevar más abajo.
Aunque aquí no creo que vengan, pero yo qué sé. No está de más dejarlo guardado aquí. Granada llena, ok. Hay algo, en este de aquí al frente también hay algo, en el de allá al fondo también. Ah, la puta, es que esta parte es gigante, madre. Yo no lo había dimensionado bien. Yo pensaba que... Ah, la puta, espérense. No sé por dónde convenga más ir. Eso está lleno. Y esto que tengo aquí al frente sí o sí lo tengo que agarrar. Esta vara. No sé ni qué putas es, pero todo lo que sea para curar. Pobrecitos. Ay, pero usted de verdad le dan regalo de Navidad y la otra vara aparte. De su cumpleaños. Y luego dice que no es Pipi, el muy hueputa, digamos, pero bueno. Sudeste, yo tengo que ir al suroeste. Aquí no hay nada. Ala. Pues quién. Qué mierda. Medio arriesgado fue eso. Subí. Dios. Snake. No puedo subir por esta escalera, supongo. Caja C. Por algún motivo se me detenía la caja. Me habían dicho algo en una parte así que podía pasar agachado. Me está comiendo otra vez, qué pecado. No me acuerdo si era el general o quién lo había dicho. La parte que no podía pasar así como por debajo. No sé si sea esto. Ya ni grita cuando va a comer, madre, pero no siempre grita. Mira otro de esos bichos. Grita a veces porque así son los gatos, madre, son raros, madre. Parece un toque para ver si puedo conectar mi teléfono a la base de los audífonos para que se vaya cargando, madre. Qué ping, a ver si sirve. No, que picha, no me deja. Pero da igual, vale, pinga, luego lo cargo. No vas a tomar. Se va a tomar la arena de gatos, Kenny, sí. Debería servir, sí, pero no está sirviendo. Nada que hacer. Proteína, yo no sé si eso califica como proteína, la verdad. No sé, yo tengo un tomacorriente aquí, pero solo tengo un cubo, mae. Entonces lo tengo que poner al PC. Quería ver si me compraba un USB hub de los que van de USB-C a USB-A, pero que son como 4 o 5 puertos. Creo que está usando el cubo. Mae, con el otro cargador que tengo. Con el que está en la cama, digamos.
¿Dónde? Ay, qué hijo de puta. ¿Pero por qué no dispara, huevón? Me cago en toda su puta madre. A ver, ya estuvo. Ya estuvo, mamapichas. Lo intenté por las buenas. Me voy a meter otra vez ahí abajo. Espérense primero para ver qué hay aquí. Voy a volver. Ya estoy agarrando la escopeta. El cubo de carga rápida, madre, porque me funde la batería, güey. No es como que la batería está en el mejor estado, digamos. Y a este teléfono no es como que le vaya muy bien con esas varas. Está medio viejo, digamos. Todavía no estaba inventado eso cuando sacaron este teléfono. Qué chupinga. Claro, como si no costaran como $2,000 aquí. No, estaba viendo que el gato no le dolía. Que está usando la arena. Vamos, quería ver que lo usara normal. Pero como que le da pánico escénico. Lo saco en el ICE. Mami, es que me da cosa, weón. Por esa misma vara, por estabilidad. Porque no hay brete estable hoy en día, weón. Cualquier hijo de puta lo echa en nada. Uy, puta, con razón, ya decía yo que hay algo raro. Con el pulso y varas así. Ahora sí. Se me tenía que romper el puta silenciador, man. Se me tenía que romper justo el puta silenciador de mierda, man. Qué suerte más, hijo de puta. ¿Quieres disparar, hijo de puta Snake de mierda? No veo. La puta madre, sudoeste. Por aquí es donde ocupo ir. Madre, ¿por qué putas ponen una cámara así desde arriba, madre? ¿Qué les cuesta poner cámara en primera, en segunda persona, no en tercera? ¿Por qué no se tira al piso? Este es subnormal. Gracias. A 24 meses, 1.300.000, está loco. Su puta madre va a pagar eso. Where did that come from? Come in, HQ.
lost the enemy. Enter high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Just my imagination. Just my imagination. Ella se cayó. ¿Por qué este no cayó? Está. Sí, no está tan malo, pero más es 47 rojos al mes. Si lo echan del brete, ¿de dónde se lo saca, weón? A ver, que alguno me suelte munición de esta pistolilla, man. Granada. Bien, M37. No, esa no era la que ocupaba balas, pero bueno. Tiene que haber alguna forma. Un plan de internet ilimitado. Yo creo que aquí no hay planes ilimitados, weón. Ay, vea, hijo de puta, ya me tiene mamado, weón. Noreste, no, me cago en la puta, devuélvase. No podía poner un sonido de alerta más feo el hijo de puta este, weón. Vámonos, noroeste. Just my imagination. Just my imagination. Jugar Free Fire. $750 de contado, fue puta. Por si acaso, fue puta, ese madre lo maté de sobredosis, weón. Hay un perro ahí. Ay, pero ¿por qué no me ponen la puta cámara bien, weón? El otro hijo de puta creo que se fue. Está ahí.
Ay, Dios mío, con estos hijueputas que lo ven a uno de repente. Venga, venga, perro de mierda. Dios mío, Snake, no puedes tener peor puntería. Hijueputa, al perro. Eso tiene que ser algo como en el 1 que uno se pone en la caja esta. Caja de cartón A. Vieja, cojan el inodoro. Capaz como en el 1 me voy a quedar aquí a ver. No, no tiene pinta. ¿O sí? No. Probablemente se ocupa otra que no tengo. Puta. Esta. Opo. Weapons Lab East Wing. A la este. Me cago en la puta. Yo ocupo ir a la oeste, weón. Laboratorio de armas. ¿Será aquí donde tengo que ir? ¿Qué pasa si me disfrazo de científico aquí? Científico me rebaja más bien. Sí, de científico no me sirve. Madre, pero ¿por qué no me ponen una puta cámara en tercera persona, huevón? Puta juego de mierda. Vea, coman mierda todo mundo. ¿Y este hijo de puta quién es? A este madre le tengo que robar la ropa, ¿no? Sí, este madre es, ¿no? Misión fallida. Snake, what's your status? Snake! Snake! Porque maté a Raiden. Paradoja otra vez. Voy a esperar a ver qué dice. No tiene que matarlo ya, me doy cuenta. Time Paradox otra vez. Al menos ahora sé que está ahí. Pero entonces sí me la puedo jugar a pasar como un científico. Al menos intentarlo. ¿No? Digo yo. Y me quito la pintura. No es ese.
Me suena que el mae venía de aquí, ¿verdad? Claro. ¿Y qué hago con este mae? ¿Cómo le robo la ropa? Tiene que llevárselo. ¿A dónde me lo tengo que llevar? A los lockers. Me cago en la puta. Los lockers son los que estaban abajo, ¿verdad? Donde decía hombre, mujer, no sé qué. Creo que estaban abajo al fondo, ¿verdad? Era. Ah, están en el segundo piso. Ok, no voy tan mal entonces. Este es el segundo piso, ¿no? Por eso me gustaría pensar. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo, Laboratorio, ala principal. Sí. Uy. Ángulo de cámara de mierda. Es por el ángulo de cámara, Andreu. Nada les cuesta ponerlo uno en tercera persona, weón. Puta, tienen que poner el ángulo de cámara más incómodo posible, weón. No, que ni no se puede eso. Ay, vea, mamá, picha, no sea necio.
Hijo de puta científicos más sapos, Dios mío. Ah, aquí no es. Ay, mierda, me quedé sin balas de la escopeta. Lo voy a intentar llevar ahí abajo, man. Aquí arriba no veo dónde puta sea. Ahí abajo mínimo están como unos baños o una hora así. Ay, Dios mío. ¿A dónde estás, malparido? Hijo de puta científicos que solo para sapear sirven. Toda la vuelta lo llevé a dar al hijo de puta. Graba con otra persona. ¿Qué? A ver a qué puta le están disparando los maes esos. Métalo. No, Andrew. ¿Qué? Uy, maldito. Se despertó el hijo de puta. Mae, te estoy dando en la cabeza. Y ahí cayó el hijo de puta. ¿Dónde mierdas pueden estar los putas lockers esos, man? Es que en el mapa no me sale, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí, lo voy a buscar. Para no andar con el puta cuerpo este. Ay, Dios, déjenme en paz. Esta puerta solo puedo entrar con el mae. Por un uniforme ya. A ver, Morco me dijo que estaba en el segundo piso, pero en el segundo piso aquí, ¿dónde, mae? ¡Ay! No sea necio, man. ¡Qué puta sal! Creo que ni siquiera puedo pasar. La izquierda abajo. Abajo, entonces. Esa puerta, ¿no? La puerta más escondida de todo el... ¿Esta? ¿Qué? No, jamás. Laboratorio de armas a la este. Tipo, yo entiendo que está... Mira, ¿me pusieron el cuerpo aquí o no? No. Izquierda abajo, segundo piso. Ay, puta sal.
aquí, laboratorio de armas, sala principal. Por aquí, ¿no? Por aquí tienen que estar. Ahí es, ok. Me lo voy... O no, no me lo voy a traer porque me van a matar probablemente. Ya. ¿Por qué no le da al mae? Lo tira en la cara. Dios, Snake, la puta madre. Lo tiene enfrente. Le dio una vuelta entera. Y quite esta, póngame acá. Aquí es donde me lo tengo que traer, ¿no? Igual aquí ocupo el mae. Se te quedó sin balas, mae, pero cuando le estaba disparando me refiero. Me acabo de quedar encerrado. Aquí, en esta parte, dice. Bueno, da igual, pero lo voy a traer. Ok, no es eso. No es ese, ¿no? Tipo, ¿el mae seguirá aquí? Ok, sí, sigue aquí bien. Me van a matar, bueno, da igual. Pues no sé, Kenny. A ver. Ya al menos vi dónde es. Ah, bueno, me devuelven desde aquí. A la puta, la mierda es que aquí no tengo casi que nada de vida, weón. Voy a comer. ¿Dónde el traje de científico, weón? ¿Usted cree que si ven un científico llevando un cuerpo, no le van a decir que qué está haciendo? Cuerpo para hacer pruebas, claro. Quítate, quítate. Que la AK funciona tan mal, weón. Todo raspada así, ya va a estar todo roto. Y se puede. Que no me encuentre uno de frente, por favor. Que no haya un científico sapo. Te tiene que levantar justo ahora, ¿verdad? Eso tiene que alertar a medio hueputa mundo, man.
Ahora. Entiendo que tengo que... Tiene que pasar la mierda hasta la alerta, ¿no? A ver, el puta médico ese. Casi me ve el hijo de puta. Esta mierda en sigilo, ¿cómo puta se puede hacer, weón? No es como que medio imposible. Sotangli. Ah, soy igual. Soy igual, a mí que no me jodan. Lo que es empecé en emulador, mae. Así es. ¿Cuál es el pedo? ¿De qué hablas, Jacob? Pasillo del ala oeste. Okay. En el ala oeste es donde se supone que tienen al maestro. Con el de Xbox, Fernando. Con el de Xbox se puede, nada más que no... Tipo, si usted consigue el ISO, tiene que usar un extractor de ISO y ejecutar directamente el archivo XEX del juego. O si no, conseguir el formato JTAG, creo que se llama directamente. Ahí está el mae. You can count on me. What about the philosopher's legacy? Esta la maestra. Tiene ciertos bugs, eso sí le digo, Fernando, pero de que se puede, se puede. Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't. Oh. Reina. Amiga. Amiga Reyo. Si usar tanga tiene que ser super mierda. Yo creo que ya se lo había respondido, pero no me acordaba. Sí, porque nadie lo vio ese speech. Bueno, Kenny. Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2?
To put it in technical terms, it's a composite Gracias por el range follow, extension Fernando. system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. No está bugueado o por qué. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Vulcan is planning to mass-produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. Uy, puta sal, qué cansado. Qué sueño me está agarrando. To a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. Hace más de las 12 ya, yo estoy despierto de las 7 y algo. Threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. Solo eso, sí. Just tell me what I need to do to destroy this place. Tan simple. Explotar una central de estas. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow... Some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It can be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine?
Oh no, she is Volgin's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Puta, no pude ver la foto, man. Your family is in Estaban custody otras. of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. Y un frame nada más de foto, man. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. ¿Cómo vamos a sacar a este man I'm de not aquí? going. Se va a sacrificar. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. Al gulag. The US. Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. El man ya quiere morir. Help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. A Snake se la peló la familia. Spoiler, digamos. Porque no vemos ni mierda de la familia en el 1 ni en el 2. Se la peló, pero una puta barbaridad. ¿Este quién es? Ah, el maestro. No me acuerdo el nombre, maestro. Lo acaban de mencionar. What are you doing here? I've been waiting for you in my room. Le toca los huevos. Shh. Who are you? Don't play dumb with me. ¿Cómo sabe? If you think you can fool me, you're sorely mistaken. ¿Cómo sabía por tocarle los I know huevos? the Major better than anyone else. Ya veo que se lleva muy bien con ese man. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. Dios, en las dos rodillas le voló la bala. De vos. A la puta. Vale que esa pistola no la rompió por una vez. Aún sí. Ouch. What is this fairy disguise? It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are.
stay out of this. Puta. Ouch, qué dolor, mae. Para este mae. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, Otra vez tortura. I will make him pay for hurting Ivan. Pichas ya. Pero reacciones, Snake, tipo. Uno no se puede tomar en serio las barras cuando sale este mae. No había caído en cuenta que este juego es de los de la era donde tienen el filtro este amarillo. Cuando todos los juegos se pasaban en México, digamos. Qué picha hacía, mae. Lo verguió todo. Ay, pero lo va a matar. Porque el mae no hace nada, weón. Sí, no, ya no puedo hacer nada, pero porque desde el inicio de la pelea no lo intentó. ¿Cómo sobrevivió a esto? No sobrevivió, entonces ¿cómo pasa el 1? Espérese, tengo que guardar en esta, porque la otra partida es la que habíamos dejado del The End para volver en una semana. Otra vez Raiden se hace cargo desde aquí, pero... sala de torturas. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! You monster. I guess he's dead. Now then. Y entiendo que aquí no tengo que ver nada, ¿no? More entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You've certainly seen your share of battles. Consider yourself lucky. I am about to show you what hell is really like. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Me está pichaseando, pero no.
Answer me. Yo entiendo que no tengo que ver nada. No tengo ni idea, Jacob. Who let you in here? No tengo la menor idea, man. Tipo, no he tenido problemas hasta este momento, entonces yo supongo que es normal. You must have your limits. And I am a patient man. Sí, era normal, ok. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Favores. Dios. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's Legacy, isn't it? Yes, yes. Debo electrocutar los huevos. That's what I want to see. Llegó enojada. It's no use. He's not going to talk. He's ¿Cerveza been con trained qué? not to break. Trained by me. Admit it. We're after the location of the legacy. The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. Gracias por decirme. You'll never lay on it. Qué vergazo. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that. Se caga. He is your apprentice. El mae se caga, oye. Donde la madre le empezó a sacar pecho. Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. Qué puta madre enfermo, man. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. Y que siento que no va a ser Snake el que está abajo. No sé.
A ella sí le va a hablar. Stop! Ah, no, ok. What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Le toca las tetas. Taking a fancy tour. Es que este mae había visto, sí cierto, este mae había visto la de la moto. Ay, se me había olvidado. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. Que lo dejan, güey. Y esa era le voló el ojo. There. Dios. Satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana. Hijo, el hijo de puta de necio. Run. 144.75. 144.75. ¿Qué putas? Qué miedo el mae ese. I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Tenedor. Ok. Tengo el codec. A ver.
14475. Esa puerta se ha abierto. Al puerto. Ok. ¿Qué es lo que tengo? Curtes. Curtes, ¿verdad? Cortes. Muerte falsa. ¿Sería por disparo? Ah, fue en la pierna. Ok, no fue en los huevos. Ya, ok. Ya, mal parido. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon, and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Ok. Pues puta, que se está complicado llegar, weón. No me dejaron con nada, mae. Sincero, vamos a guardar. Primero que todo. You wanna save? Hold on a sec. Sí, este es el que hay que guardar. Qué curioso, qué cosa, mae. Que le dispararon en la pata. Y dale, mae, que no veo películas. Qué necio, mae, no me importa. Qué mae para tocar los huevos con las películas. Sí, que este sea el primer juego, sí. Saber cómo. Porque en los demás sí tienen los dos ojos, ¿no? O yo estoy mamando. Always nitpicking and taking things too seriously. Honestly, why even bother? Look, no sé, no me cuente, güey. Creo que no. ¿De verdad no? The fact that there's a huge spider destroying the city. Suspend your disbelief. That's the whole point of movies. Esa madre piensa... No. Esa madre piensa que me importa lo que me está contando, güey. Una cámara. Bueno, ahora algo de comer, mae. Es lo único que ocupo. Me he hecho una picha. Sudeste. Tengo que ir hasta el otro lado, ¿verdad? Mierda. Pensé que no me iba a ver. Nada pasó. Levántese, por favor.
Tengo que ir para allá al fondo, ¿no? A ver si llego. Snake, no se tire, por favor. Noroeste, vamos, está por aquí. Está allá adelante. Jacobo, ¿qué hago con un arma sin balas? Explíqueme. ¿Por qué no se tira al piso? Quédese tirado. Vámonos. Quiero verla como se lo di. ¿Para qué? ¿De qué me sirve eso? Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? Mierda. I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is sealed off too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down Me here? cago en la puta. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. ¿Y para dónde es el norte? Bueno, solo hay un lugar, ¿no? Tengo que bajar. Gracias, ahora sí que tengo balas. Esa selección vergüenza, qué pecado, man. Para que esté informado, weón. Comida, bien, 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 bien. Ración. Al hermano le gustó mucho, pero bueno, es mejor que nada. Y no me estoy moviendo, ¿no? No, no me estoy moviendo. Del puto partido. Jacobo, no hace falta. Silencio. ¿Por qué, Andreu? ¿Qué andaba haciendo o qué? Puta perro. Me fusilaron por la espalda, qué pecado. Oficialmente eres el villano, me la pela. Me la pela, pero como usted no tiene una idea. Dios santo, perro de mierda, cállense.
ponen esta música? Un golpe más y los mato a los dos. Ok. Y el otro tenía un AK. Es que usted también medio huevón. Dios, es que vea lo que me viene persiguiendo, weón. Y él me va a saltar con sus dos huevos. ¿O no? Porque no disparan, supongo que lo quieren vivo. I've been waiting for this. Nobody interfere. Otra vez. Y le va a poner la misma bala. Qué más necio, güey. ¿Cuánto que se le encasquilla otra vez? Y ojo que este es un revólver. This is where it ends. Snake! Y se me todo desesperado. Sí, no, hacerlo es muy estúpido, pero me da mucha risa. Lo idiota que es, digamos. De ahí era la siguiente en la recámara. Don't die on me yet. Todo se está yendo a la mierda. Are you one of the Cobras? Eso estaba ayudando, es. Bueno, no sé si ayudando, pero. Ah, no, no es. A host of sorrows. ¿Quién es? And you are one of them. Ah, no, sí es. I am the sorrow. The Sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake. The dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended.
No les puedo hacer daño, sí. No, nada más quería probar. Son como zombies. Solo les pasa la barra. Quiero ver un vergazo uno de estos, ¿qué pasa? Ahora este que viene más al centro. Nada me ataca. No entiendo. Sí, sí, Jacob. Ese fue el mae que el de los primeros que maté. Lo esquivé. Pero los ataques del mae me hacen daño. ¿O es cuando me acerco a uno de estos que me bajo la vida? Porque ni siquiera le presté atención. Porque creo que ya tenía la vida baja de por sí. Se ha bajado la vida, ok. Es que no tiene ni vida, ¿cómo le gano? Eso me baja vida. Ok, ya vi. Pero el ataque del mae como tal no. Ya no tengo balas igual. No entiendo. Que cuando me stunea así y me agarran los otros, esto es donde me baja vida. Ya me va a matar. Dicha, ya estoy muerto. No entiendo qué hay que hacer. ¿Tengo comida? No, mierda.
Ojalá no sea todo el recorrido. Pues, no sé, mae. Sí, yo también imagino que es completar el recorrido, pero... no sé. Está raro. Y no me deja ir más rápido. Ese hijo de puta venía despichado, ok, es diferente. No me reinició, digamos. Porque ese mae que venía despichado no lo había visto antes. O al menos me parece que no me reinició. Otra vez aquí, así que creo que tampoco. Ok. Al de sentir tu tristeza. No, vea, otra vez salió este mae. Pero qué pasa si le disparo a este mae. Tipo, no me baja la vida. Si no, el man nada más me está diciendo como que siga. Vamos, yo qué sé, supongo que será caminar. Qué escena más rara, mae. Qué secuencia más puto extraña. Y no tiene mucho sentido dispararle, sí, pero nada más quería probar, yo qué sé. Los cráneos que van por el agua se mueven y todo. Ay, Dios mío. No. Ahí viene este mae otra vez. Qué necio, mae. Es el montón de pescados, weón. No, madre, pero eso lo esquivé, qué falso. Todos seréis asesinados por tus propios hijos. Ay, aquí es donde me bajan vida, voy a bajar un vergazo ahí, madre, por este hijo de puta, madre.
Que el ataque ese se esquiva cuando le da la hijueputa gana al ataque, man. Andate a la mierda, mae. No sé ni para dónde hacerme para que ese hijueputa ataque no me dé. Andate las almas de aquellos que has matado. El loro llamando al viejo este. Ok, si salió el este, supongo que estamos cerca. Esa fue la última boss fight, creo que he hecho. Los científicos. No, mae, pero... Ay, Dios mío. Aquí me matan. Dios. Mae, que el mae no haga el ataque ese por lo que más quiera. El mae hace ese ataque y estoy muerto. Ya la vida me está parpadeando. Es un buitre, un sopilote. Estás perdiendo el tiempo, pero ¿qué quiere que haga? No. Puta, no veo. Madre, pero no puedo ir más rápido, no es justo que me estén alcanzando. Este sí que fue la última boss fight. No. Hay un punto de control en algún lado, por favor. Vuelve a tu mundo. ¿Ese quién se supone que es? Está partido a la mitad. Ay, no me dejaba continuar. No podía continuar. Desde el inicio. Vea, voy a hacer este intento más. Si de aquí no paso, lo dejo por aquí, que ya es tardísimo, man. Y son como 5 minutos caminando. No, con un puro no que me baja la vida. Creo que acabo de notar que tengo algo para curarme, creo. Al menos ya estoy solo caminando, pero es que no entiendo, ahí no me dejaba pasar. Injusto, man.
Dale con la mierda esa, man. No me interesa que sean los que he matado, man. Déjeme irme a dormir, me cago en la puta. Oh, qué cosa más injusta. Para no haber grabado. Madre, Jacobo, tipo, nada más le tengo que dar en Twitch en crear destacado y ya está. Y ya puedo sacar todo lo del directo. Ok, ya viene este, luego este mae va a The End y luego Fury, creo que era. No me acuerdo. Qué pecado, Jacob. Qué mamón, man. Descanse, Viper, man, nos vemos. Mira, no me tiró, pero sí me dio. Voy a esperar a tanquearme un poco más de ataques. Puta, ese sí me bajó. Ahí ya va The End. Queda uno más. Son casi... Llevamos ya 6 minutos caminando desde este intento. Qué parte más tediosa que sea tan larga y no tenga un solo punto de control, man. Dios mío. Sí, un checkpoint por boss, exacto. Por boss que ha pasado, un checkpoint ahí. Sería lo ideal. Pero es que ni eso, man.
Aquí ya viene esto. Ah, qué hijo de puta. Voy a usar la vara esta aquí. Okay. Buena parte de la vida me recuperó. Y fue donde me quedé ahorita, digamos. Yo, aquí qué hago, le disparo. No. Ah, pero ¿cuál pastilla, Morco? ¿Qué pastilla? No es eso que me tomé, no entiendo a qué se refiere. La de muerte, no joda, madre, qué cosa más estúpida. Desarrollado por la CIA, esta pastilla te hace pasar por muerto temporal. Bueno, madre, ya sé qué es eso. Yo creo que hoy ya. Es que puta, otros 6 minutos. Lo voy a hacer solo para no quedarme con la mierda esta. De que no me lo pasé. Cago en la puta. No, no me gustó la parte. Adrián también, muchas gracias por el retweet. Tamalín y Stafer también. Oh, bueno, llevamos 1 minuto, quedan otros 5. Morco es la de muerte falsa, ¿verdad? O resucita. Se despierta de muerte falsa. Ah, no, ok, es esta. Me tomo muerte falsa y luego me tengo que tomar resucita, ¿no? Entiendo que es así. Te Atreus y Angraboda, sí. La de resucitar. Esta es la que me tengo que tomar. Píldora resucitadora. Te despierta de la muerte falsa. Ok. Pero la de muerte falsa no me la tengo que tomar. Antes de eso, digamos. No, ok. Me cago en este mamapichas, güey. Ya cuando llegues en alerta, ok. Qué poca necesidad había de esta parte. Me cago en Kojima. Puta, sí me pegó, qué falso.
Ah, uno se salta esto si uno no ha matado a nadie. No, hombre, pero yo he matado a todo mundo, weón. Literal, un puta genocida. Que si no, mae, no da con solo anestesia. Solo hay una pistolita de anestesia, la otra ya es de bala. No sale rentable. Ok, ya queda menos más. Mientras más mates, más aparecen aquí. Yo me imagino que sí, también el tipo de enemigo, porque si usted ve todos los tipos de enemigos que han salido aquí, los he matado. Tiene trofeo de eso. Probablemente lo tiene, Andreu. Pasarse todo el juego sin matar a nadie y sin ser detectado. Y probablemente al mismo tiempo esas dos cosas. No me extrañaría, digamos. ¿La pastilla en qué momento me la tomo? ¿En la pantalla de muerte o cómo? Voy a usar esto una vez. Así es, ok. Y queda solo uno más, queda Fury. Creo que solo queda Fury. Un escopetazo, más que la escopeta está rota. La escopeta está rotísima. No, hasta hay científicos, digamos, y todo, de los que me volé. Es que camina lento como el puta solo, man. Me cago en Kojima, qué lugar escogió para poner esta parte. De ahí ya están los opilotes también. Dios mío, te querés quitar. Me van a matar. Ahí ya viene el otro. Uy, perfecto. Perfecto, ya estamos. Ahí resucitaron. Te despierta de una muerte falsa, dice. Okay. Sí, obvio, tiene que haber un límite. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday.
Pensé que el man se estaba viendo como en tercera persona. Imagínate que se pasa este juego en 1 hora, weón. Yo llevo aquí 9 horas y algo. Y siento que apenas voy llegando a la mitad. Hola, Notma. Sé que se tiene otro nombre, ma, pero lo siento. Yo me acuerdo de usted como Notma, como el mopón. Metal engranaje tieso, ese mismo, así. Snake, are you all right? En una sentada, así, está loco, ma. Así me siento siempre, no, Notma, es que lo de usted no tiene sentido. Almost crossed over to the other side. Other side. Hoy es el 12 horas, 12 horas mis huevos. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigyn? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. ¿Este puta quién es? Knew what? That he's dead. ¿Este random de dónde salió? Died 2 years ago? At Salino Yard. You know, those cliffs you were at. Porque man, todos los nombres que han dicho son como de E y Z, güey. Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Salino Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. El especialista de armamento, que hasta ahorita me lo presentan, güey. Hasta casi 10 horas de juego. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. Una vuelta flipante, chaval. Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Dios. Bueno, vamos a guardar. Madre, la madre se va a poner a contarme su vida con hijo de puta película otra vez. Qué ganas de patear a todo mundo, man. Sí. 9 horas 20 de juego. No me hable, por favor, no me hable de esto. Have you ever seen On the Beach? No, I don't know it. It's about the survivors Porque depende de cuánto lleve de juego, yo siento que hoy avance un vergazo, pero man, no sé. And it's only a matter of time before the few survivors left in the southern hemisphere are poisoned by the deadly fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the southern hemisphere. Desde el máximo 4 horas, entonces sí. Sí, hoy miércoles, en la tarde lo termino. In other words, this year. Nice warning.
Let's hope it stays just a movie. Ok. Bueno, ya quedó guardado. Entonces, madre, yo ya por aquí lo dejo. Ya estoy hecho una mierda. Ya mucho por hoy. Eso sí. Ya mucho. Tengo clase a las 10, madre. Yo solo quiero ir a dormir, la verdad, ahorita. ¿Quién fue el maldito que me puso un comentario a la reseña del The Last of Us? Este hijo de puta, ¿quién se cree? Bueno, en fin, no compren The Last of Us. Esa es la lección del día de hoy. Y de que Metal Gear, madre, desde el Red Dead, no me pasa que juego como 8 horas seguidas a un juego. Desde el puta Red Dead no me pasa. Pero bueno, pasó hoy. Así que eso. Eso sería más. Por hoy lo dejo ya por acá. Se cuidan más. Descansen. Buenas noches. Nos vemos más tarde. Seguro como por ahí de las 3, 2, 3 y media. Para terminar este juego. Para terminar el Metal Gear. Y ya veremos qué hago después. Así que eso